Entonces, ¿la iluminación es posible o no es posible? La iluminación es posible, pues mira, no sé, te digo que así como se habla pues en textos literarios y todo este rollo, creo que, Sí, en la teoría todo real, pero... pues yo creo que no, o sea, yo lo veo más como un mito, ¿me entiendes? O sea, es lo que te platicaba, ¿no? Yo lo Sí, veo sí, más sí. como una danza realmente, la tarea del desapego y pues también el mantenerse aterrizado en la dimensión en la que vivimos, en este, pues el mundo de la materia y todo Sí. eso, pues bueno, no podemos tampoco desapegarnos totalmente de esto, ¿no? Debe de haber un balance. O sea, desapegarse de aquello que sí es un bagaje, Mm. pero creo que, bueno, también la emocionalidad es importante también reconocerla y hay cierta emocionalidad que implica apegos, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, también los estoicos es como una especie de iluminación, pero occidental. Hmm. Hablan, sí, sí. Pues sí, es como Que es más un un equilibrio, es poco más buscar el aterrizada, ¿no? Es equilibrio. un poco más aterrizada porque es Ándale. como de, güey, pues eres un humano y te van a emputar las cosas, solamente no te dejes dominar por ellas. Sí, porque si te das cuenta, ¿no? De dónde viene el principal concepto de iluminación de Del Buda. oriente. Y Buda abandonó a su familia. Buda los abandonó, o sea, pero Bueno, que viene completamente, antes ¿eh? del Buda, ¿no? Pero pues, digamos, Pero en en el su pópulo, camino, sí. pero es que también no es como que no es como que puedas aspirar a llegar a ese nivel en el que al que supuestamente llegó Siddhartha Gautama, ¿no? Sin desapegarte incluso De tu familia, güey. ajá, ¿me entiendes? Porque ese es el camino que recorrió, no quiere decir como que, ay, sí, yo te doy ya las técnicas para que tú no tengas que pasar por todo eso, pues no, Porque o sea, aparte ni es siquiera muy fue claro, irreal, es ¿no? muy Porque irreal. aparte ni siquiera fue claro, no son tan Oye, claras. hermano, mira, Hay técnicas. o sea, de- asistí personalmente a Vipassana. Asistí Conozco personalmente al muchísima Buda. gente que asistió a Vipassana, que supuestamente son las enseñanzas más puras del Buda y todo. Y Ah, ok. hay gente que sigue yendo y yendo y yendo y yendo y Vipassana se supone que son iluminación, las... ¿dónde? Ni cerca, al contrario, se ve que hacen cochinero de su vida y que son irresponsables y que hacen un montón de cosas perjudiciales tanto para ellos como para los demás. Entonces, el camino de Siddhartha Gautama, pues es más probable en ese camino de solitud, ese camino De de un abandonar a tu desapego familia. total, de un abandono total y de que vas y te pierdes en el mundo y aprendes y entiendes de muchas otras cosas. Es mucho más real que irte a sentar por 10 días a un retiro y decir que ya encontraste el camino. Porque en el mundo en el que vivimos se necesita mucho más. Honestamente. Digo, Yo creo que en es mi cualquier opinión mundo. personal, ¿no? Obviamente, quien va a ir a Vipassana ya hasta parece secta, ¿no? Y a todos, no, Vipassana, que sí, que uy. Bueno, en Entonces, ¿sí fin. llegaste? Yo me acuerdo. No, yo nunca llegué así jamás, güey. No, yo jamás me obsesioné con eso, ¿no? O sea, realmente no. Es una excelente herramienta, sí lo es, pero no sé, ¿no? Creo que hay mucho camino por recorrer. ¿Qué es esta En cosa fin. que dicen, no? También estas como comparaciones que se hacen, y lo hemos platicado muchas veces, como de, pues, el, el cómo se dice que el iluminado observa la realidad se parece mucho a cómo lo observa el esquizofrénico. Ciertos Puede tipos de ser, esquizofrénica, ¿no? La bonita que se queda chisqueada, que ya se desconecta de la realidad. un poco. Sí, sí, bueno, incluso, ¿no? Se habla de justamente los riesgos de esa búsqueda de la iluminación como De una... desconectarte, porque, por Se ejemplo, te desconecta en algo depresión en profunda, güey, está una cosa que pasa que es la despersonalización. la disociación, ¿no? Güey, no se siente nada bonito, no se siente. Pero es que, bueno, también el lugar de donde llega, ¿no? Porque es Sí, una sí, sí, viene disociación desde un por... dolor, pero Desde al el final de dolor. cuentas estás disasociado. O sea, tú ya te estás viendo desde adentro. Cuando estás en ese momento, tú te observas desde tu cabeza, güey. Se Pero cuenta que tú ves además como un estás observador. disasociado porque estás inundado por una emoción específica muy profunda. Hey, Ahí está la emocionalidad, hey, ¿no? hey. ¿Me entiendes? Y acá se habla de un desapego en donde simplemente Te observas desasocias, pasar pero sin emociones. pues solo observas pasar las emociones, ¿no? Van y vienen, van y vienen. Y ya, o sea, es sin identificar. Es muy sencillo decirlo, güey, pero... Del dicho al ¿Quién hecho, sabe? ¿Has visto? Digo, este programa no va a tratar de la iluminación, pero ya vamos a empezar, pero nada más por esto. ¿Has visto a un compa que se llama Lama Richie? no sé si es Es un pelo, bueno, todos los lamas son que- pelones, ¿no? Pero... sí, que se popularizó, ¿no? Que es ajá, que está muy... occidental, que es blanco, de Sí, sí, sí. ojiazul, algo así, ¿no? Que parece extraterrestre. Sí, y que habla, A mí me ajá, y parece habla que... como digo, ¿sabes? Como, pero ¿sabes qué? De él, lo único que, bueno, A ver, déjame ver si es ese. ¿Qué dices, Lama Richie o Lama qué? Richie, yo creo que sí es el mismo carnal. Mira, yo de él, güey, Richen. Lama Richen, Simón, es él, es él. Ah, uy, sí, no me da para nada buena Y espina. fíjate que yo te iba a decir que de lo Tiene contrario, una güey. cara, tiene una Yo te cara iba a decir todo lo perversa. contrario, güey. No sé, A mí lo que me da un chingo de espina de ese güey, o sea, lo que me hace sentir como escucharlo, güey, es el brillo que hay en sus ojos. Porque hay cosas que no puedes esconder, y una de esas es el brillo que hay en sus ojos, güey. Güey, no, es el vato sí. Vele los ojos, nada más vele los ojos. Sí, por eso a mí no me da buena espina.
Pues no tiene Es ojos de justo malo, lo que güey. no- Tiene ojos de una banda que pues se la está pasando bien, güey. Pues no creo. Y menos por la popularización tan Pues tú sabes que todos esos güeyes se agrandada vuelven que ha populares, tenido. güey. Tú sabes que todos ellos se vuelven No, populares. sí, pero para nada. ¿De qué Pues estás no, tú nada hablando? más no conoces a los iluminados que no conoces porque Para pues, no sabes nada, que son carnal, populares, para güey. nada. No, ¿de qué estás hablando? No, para nada. Este compa tiene una atención mediática que muy pocos tienen. Ay, güey, chingo de güeyes tienen esa atención mediática. Lizargata lo hubiera tenido si hubiera tenido en tiempos de TikTok. No, para nada, Güey, carnal. Lizargata llevaba un chingo de gente a su casa y lo visitaban en manadas y a un chingo de iluminados los visten en manadas. Cuando la banda va a buscar a los iluminados porque piensan que es como una gripe. Que si les habla, A que ver, les va a carnal, pegar. para empezar es un lama. Sabemos qué onda con el Dalai Lama, que es la máxima autoridad que representa este tipo. Dalai ¿Entiendes? El Dalai Lama es un montaje completo. bueno, no vamos a hablar Trabaja de para Dalai la Lama. CIA. El Dalai Lama. Este compa El Dalai recibiendo atención mediática no es orgánico, ¿me entiendes? No lo es. No lo sé, yo le veo los ojos y los ojos se le ven muy... A diferencia del otro güey loco que te Yo enseñé. a este compa le veo más de una mirada perversa. O sea, Es que tú ves perversión en todos lados, güey. No, como en el para stand-up, nada, por ejemplo. para nada, para Que un día nada. vamos a hacer un programa especial del stand-up. Del stand-up. Nada, el stand-up sí, yo critico mucho el stand-up mexicano. Creo Solo que le hace que falta. criticas mucho el stand-up que no te gusta. Pues sí, pues obviamente, ¿no? O sea, Básicamente. pues es una opinión Lo mismo personal. con- lo Es mismo una con ese opinión, compa o sea, con yo el- doy mi con el opinión Lamba personal. Richard. Pues también estoy dando mi opinión personal. No estoy diciendo que así sea, pero a mí me da muy mala espina. Muy mala Pero espina. es que a ti te dan mala espina todos los pinches iluminados, güey. Mm. Yo te he enseñado, No te he todos. enseñado como Ni el 50 8 me da tanta Te he mala enseñado espina como como ese 50 compa. locos y todos los 50 locos que te he enseñado, güey, todos te dan mala espina. Ay, no manches, el niño Buda no terminó niño desapareciendo Buda. personas Niño ahí. Buda, se volvió loco da el niño Buda, güey. Sí. Y era el niño Buda. No, y ni Ya no, siquiera, ya no y es ni niño Buda. siquiera recibió tanta atención mediática Ya no es niño como Buda. este compa. Ya ¿me es entiendes? hombre Buda. Pues es que también ahorita estamos en tiempo de TikTok. Es que ya no es niño Buda. El niño Buda sigue estando en tiempos Niño de Buda, TikTok. pero pues, niño Buda ya, güey. Niño Buda ya, paz descanse lo esté. No, ahí sigue. Niño Buda ya no es Bueno, niño no se Buda. está Es que aprisionando. niño Buda ya no es niño Buda. Está güey. enfrentando cargos. bueno, Ajá, no sé. güey. O sea, niño Buda dejó de ser niño Buda, güey. Se volvió a materializar. Hace cuenta tú cuando regresaste y pasan a que dijiste, no, voy a regresar con mis hermanos. Pero bueno, este programa no es sobre iluminación. Bienvenidas todas las personas que nos ven y nos escuchan. Eso es Amor Fati, el infinita brevedad del ser. Comenzamos. Niño Buda es de nuestra edad, ¿no? Más o menos. No sé. ¿Te acuerdas que no lo investigamos? Tal vez sí. Como la edad de Bernie, como un 30, más o menos. Puede ser. Ya no es niño Buda. No, ya no. Ya no es joven adulto Buda. Es chavorruco Buda. Joven adulto Buda. Bueno, joven adulto. Joven adulto Buda. Sí. Oh, sí, se deschavetó. No, él niño sí Buda. se le fue. Ya traía ahí un rollo muy fuerte. Pero bueno, hablando del niño Buda, el Smithsonian, ¿qué onda? Sí, justamente el episodio de hoy no tiene que ver con la iluminación, pero bueno, todo está ligado a la conciencia. Todo es conciencia. Conciencia es la madre del conocimiento. Conciencia. La conciencia es la madre del conocimiento. Sí. Y el Smithsonian nos quiere prohibir el Y conocimiento. la nada es la madre de la real. conciencia. Y la nada es la madre de la conciencia. Bendita sea la nada. Que bueno, también es el aspecto dual que no existe, ¿no? También nosotros tendemos a dualizar las cosas para entenderlas mejor, ¿no? Pero, en fin. Fíjate que en el náhuatl, el otro día pone un vato en el TikTok, no, y ese pendejo ni siquiera sabe hablar, ¿cómo dicen agua y después dicen náhuatl? Y yo le puse, pues güey, si ni siquiera sabes la diferencia entre uno y otro, ¿para qué me andas pendejeando? Sí, Digo, sí, no, sí. porque una cosa es la gente náhuatl, la gente anahuaca, y otra cosa es el La náhuatl. cultura como náhuatl, lengua. ¿no? Sí. Sí, güey. Entonces, una cosa es la lengua, otra cosa. Bueno, pero el chiste es que en el En fin. entendimiento náhuatl, en el entendimiento tolteca, o ponga el nombre que usted quiera, pues es su decisión, pero en ese entendimiento, Al fin nadie sabe nada. ¿para qué nos hacemos locos? Está Sí, Lometeot, ¿no? Que es el señor uno que es dos. Pero después mi compa Ray habló de Seteot y no tenía idea de que existía, pero tiene todo el sentido del mundo y el Seteot es esa esencia única. ¿Sabes? Ok. De la que después se divide el uno que es dos, que es como el dios principal, pero viene de esa esencia única. ¿De lo que dices? Nada más como Sí. para particularizarlo. Entonces, hablando de dioses, el Smithsonian. El Smithsonian, ¿por qué estamos hoy tratando este tema que es el Smithsonian, que es esta institución pseudo gubernamental? Bueno, porque realmente no lo es, actúa más como una institución privada que como una... O sea, fíjate, Es un organismo descentralizado, como se les es un conoce aquí. fideicomiso. Sí. Es un fideicomiso, pero básicamente que el 70% de todo su patrocinio lo recibe del gobierno. Pues es como la CIA, son organismos independientes que Así es. rinden cuentas. Rinden cuentas, así es. Para los de Spotify estoy haciendo unas comillas en las manos. Entonces, bueno, esta institución es muy relevante y muy importante. ¿Por qué? Porque justamente muchos de los temas que nosotros tratamos han sido reprimidos por el Por el Smithsonian. Smithsonian.
Y siempre ha salido él en la investigación. Así ¿Cuál es. dicho nombre del El Smithsonian ahí sale y siempre pues ha estado a cargo de justamente elaborar una... ¿cómo se le llama? Narrativa. Una narrativa, exactamente. De elaborar una narrativa muy específica que se atiene a los intereses de las élites, que ya sabemos que nos quieren ocultar algo, que tiene muchísimo que ver con ocultar la verdadera historia de la humanidad. Y hablar Igual. ahorita nada más del Smithsonian, como hablar de todos los museos, específicamente vamos a hablar del Smithsonian, pero hablar como en general de Sí. la mayor parte de los museos privados del mundo. Sí, es cierto, es cierto. Pero realmente el Smithsonian es autoridad mundial. ¿Sí, güey? Es autoridad mundial. Sí, sí. Y ahorita vamos a ver cómo es que se origina, de dónde viene y todo, porque bueno, no hay, ya sabemos que no hay coincidencias cuando se trata de instituciones muy de esta peculiar índole. la forma en cómo fue creado, güey. Muy Está, peculiar. es demasiado extraño, pero se ve que ya había una agenda desde un buen rato atrás, o sea, ya estaba esta planificación, que era básicamente extender el control que se estaba teniendo en Europa, como el control de conocimiento De este con la lado. Royal Society, era pues implementarlo en las Américas. Con la Royal Porque Society y con el ex el Museo de Ciencia Natural de Inglaterra, justamente. Ok. ¿Te acuerdas que lo platicamos con el... Que no está regulado por la Royal Society, bueno, al final. Pues sí. Porque es como el Smithsonian. El Smithsonian, digamos que tiene, se divide en 23 museos también. O sea, es un instituto de investigación, pero a la vez también tiene 23 museos, Sí, sí. ¿no? Y tiene, vaya, es el Smithsonian, digamos que es el complejo de museos que almacena la mayor cantidad de especímenes en todo el mundo. 147 millones de especímenes que conocemos. Que nos dicen abiertamente. 157 millones de objetos y 147 millones de especímenes. Especímenes. Imagínate. O sea, es el más. El que más de lo especímenes cual tiene en solo todo el mundo. el 1% está expuesto al público. Así es, sí. El Solo otro el porcentaje 1% está. El 99% está Oculto. guardado en. En sus bóvedas. Pues más o menos. O sea, hay una parte que es como oculta, como para investigación, que necesita como almacenamiento muy específico, más riguroso y todo este rollo, que te lo muestran hasta en ciertos. De hecho, es muy curioso porque uno investigando como ¿no? Los cover-ups y todo este rollo del Smithsonian, así de lo que oculta, de por qué tiene especímenes ocultos y todo este rollo. Hay un video que te aparece en YouTube, así que es de los primeros de por qué el Smithsonian tiene el 99% de sus especímenes y sus artículos guardados. ¿Por qué no somos los malos? Y es como un artículo así Fuente, como... los malos. ya sabes, de periodismo mainstream, donde Sí, o sea, sí. te explican como de educativo, ¿no? El Smithsonian, fundado en quién sabe qué, te guarda 147 millones de especímenes, siendo el más grande de todo el mundo y que quién sabe qué, y por qué tiene la mayoría de sus especímenes guardados. Y ya te dan la explicación de los tratamientos que le dan a ciertas cosas, Que sí tiene de sentido. la temperatura, de cómo tú... Sí, eso tiene sentido. Pero hay otros que ya... no te dicen. Que ni siquiera, o sea... Y hay unos que desecharon completamente, que se sabe que desecharon, que Pues se es como deshicieron la de Biblioteca ellos. del Vaticano. En la Biblioteca del Vaticano puedes Algo pasar así, es muy parecido. con permisos, pero a una cierta parte. Ujú. A una cierta parte te dejan investigar, no puedes Sí, pasar sí. a toda la parte. Sí, así es. Algo así, algo así. Uy, qué pedo con la Biblioteca del Vaticano, no mames. ¿Cómo es? Bueno. Que bueno, eso le podemos dedicar un episodio Sí, específico, ¿no? A la Biblioteca del tiene que. Vaticano. Va a tener que. Del Teotihuacano, o ¿cómo era? El Teoticano. Así se hacen todas las El ciudades. que son Teoticano pendejos, o güey. Batihuacán. Es que dijeron. ¿Por la forma en que está? Y por la calzada, de la Plaza de San Pedro y la calzada de los Muertos en Y la otra, Teotihuacán la que está son muy parecidos. en Perú, nos dijeron, ¿te acuerdas? Pero esa no está tanto, esa Pues ya sí está un tiene poco como empujada el- porque está más como, bueno. Pero o tiene sea, como la base del diseño. Sí, sí. Sí, que todos decían, entonces ya cualquier glorieta, no sé. Ya es una de esas. Y es que, mira, lo dirán de broma, pero pues podría ser una Sa- herencia arquitectónica. Pero puede ser, puede que ser. viene. Pero ¿sabes qué? A mí me voló la cabeza que no había hecho Por eso, qué bonita. Gracias a todos ustedes que nos ven, gracias a todas las personas nuevas que están llegando. Ya estamos a nada de ponernos al día con los episodios. Sí, estamos cerca. muchas gracias a los que han estado aquí con nosotros desde hace 5 años, a los que llegaron hace 4, hace 3, hace 2, los que O hace llegaron 2 días. recientes. Muchas gracias, muchas Ay, gracias. está súper creepy este compa, Güey, no mames, qué está bonito horrible. Steven. No, tú tiras de loco a todo el que no te cae bien, güey. Entonces, muchas gracias, pero qué bonita comunidad estamos generando y qué conocimiento también ustedes nos comparten. Porque esta observación que te voy a decir, yo no la había entendido y verga, me voló la cabeza porque dije, güey, ¿cómo no la vimos? Esta parte que decían de que, güey, es que es Haram Tepe, Gobekli Tepe, y pues sí, güey, el nominativo para cerro en náhuatl es Tepe. Güey, a mí cuando lo vi, dije, güey, no mames, ¿cómo se me Sí, pasó? es cierto. Este- Tienes razón, tienes razón. Es lo mismo, es cerro. Sí. Tepet es cerro. Y Gobekli Tepe es la colina, o sea, el cerro, que es el cerro Taztepeler, calzón, ¿no? Taztepeler, que es toda la ciudad. La ciudad grande, pues cerrote, no sé. Pero el tepe específico, el tepe en turco es para, o al menos en ese idioma, es para referirse que está en una colina o que está en un cerro. Que el turco, que es como viene del siriaco, viene del. O sea, De el toda la sirio zona del Levante.
Sí, ¿no? Es pues sí. Del semítico. Sí. De ahí vienen derivaciones. Entonces Como árabe, ¿no? Bueno, pues árabe, es, pues, es- son es árabe. semíticos. ¿En Turquía hablan árabe o qué A hablan? Bernie, hablan turco, pero supongo que Turco. es Es una es un derivación, ¿no? primo Sí. hermano del árabe y el árabe pues es un lenguaje semítico Sí, también, ¿no? sí, sí. De la zona de Levante. Entonces, amigo, porque dije, güey, ¿cómo no vimos esa, Sí, la verdad es que sí. es lo mismo, Sí, güey? sí, es Tepe, interesante. tepec, es lo Tepe. mismo, nomás acá tiene pero es lo mismo. Entonces, Sí, mira, sí hay. muchas Más. más conexiones. Y si vemos ya esto de lenguajes, de que el maya se parece un chingo a este y bla, 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 entonces... Sí, no, ya cada vez es más evidente, o sea, cada vez es más evidente y bueno, entre más le vamos rascando, yo ahorita ya me estoy haciendo nuevas teorías, bueno, refinando como las teorías justamente de la historia humana, del propósito de la existencia humana y todo. No, no pinta nada bonito, la verdad es que no pinta ser nada... Digo, la vida es bellísima porque tiene muchas cosas hermosas la vida, ¿no? Pero los motivos por los cuales fuimos creados y el posible propósito hacia dónde vamos y todo este tipo de cosas es No sé si te lo extraño, voy a ¿no? contar al final de este vato, güey, que porque está interesante su teoría, para ya no desviarnos más de lo que ya nos desviamos. Pero a ver, entonces, Bueno, entonces Simón. el Smithsonian tiene autoridad global, eso hay que entenderlo. Y esa autoridad, güey, no solamente es un museo, sino No, que es también sí, autoridad claro. global. El Smithsonian es así como básicamente a quien le llamas cuando hay un nuevo descubrimiento Porque es que el Smithsonian no es el científico. museo, es la fundación. Sí, porque además tiene también en Puerto Rico, tiene en Panamá, tiene museos, o sea, se expande un poco más. Y además de que tiene también, creo que tiene como una especie, casi como programa de afiliados. Bueno, Lo no se tiene. llama programa de afiliados, pero se llama algo así como, pues los asociaciones afiliadas Sí. que tiene en todas las Américas. Sí. Básicamente, digamos que por lo menos el Smithsonian tiene control en todas las Américas. Básicamente, como en la narrativa de qué es cuál es la historia oficial de Sí. las Américas. Y eso a mí me pareció muy interesante porque justamente los principales cover-ups, que son, ¿cómo se le llama en español a un cover-up? Los ocultamientos, Coberturas. No, No, porque es un cover-up es en... A ver, vamos a... Música de elevador. Tan, Param, tan, pam, pam, tan, pam, taran, tarararán, tarararán. Y vamos a decirlo en español para que luego digan, Encubrimientos. ya muy Spanglish. Encubrimientos, ándale. No Sí, tienen sí. pedo contigo. No, sí, ya me han dicho también. No. Menos. No tienen pedo contigo. Pero bueno, en fin. Entonces, los encubrimientos más, más notorios del... La verdad es bien peculiar, ¿verdad? Bien peculiar. Ya he aprendido incluso a creer esa maldita que nada más que queja por quejar, güey. Porque a veces, güey, dicen cosas que es como, güey, estás viendo el pinche video No, y viene. sí, hay bien, sí, pero... Güey, sí. hay un güey que puso, estás leyendo el libro y dices, en este libro de Eliphas Levi, dice, esa información del libro de Eliphas Levi que estás leyendo el libro de Eliphas Levi no viene en ese libro de Eliphas Levi, viene en este pinche libro. Sí, es absurdo, Lo ¿no? está leyendo mi O luego carnal. dicen, ay, seguro se lo sacó de su... No, porque yo nunca he escuchado nada de eso. Es como... estoy sosteniendo el libro, lo estoy leyendo. Lo estoy pues. leyendo, Está... carnal. Sí, pero bueno, en fin, ya sabes, ¿no? Así Nos es. quedamos un chingo. Un chingo. Bendita eso sea la también. humanidad que fue creada para servirle a alguien más. Mira, nosotros también lo hemos En hecho, fin. carnal. Le hemos también dicho muchas cosas. Sí, y no, uno va pues está bien, aprendiendo. no Entonces, pasa nada, no pasa mientras nada. ustedes nos den publicidad y nos compartan, Es interacción Bienvenidos a todos. y bendita sea la interacción. Es En fin, cierto. entonces, Sí. a mí me parece muy curioso porque los encubrimientos principales del Smithsonian aquí en las Américas son muy peculiares y muy específicos Sí. y justamente son clave para entender no solo la historia de las civilizaciones en las Américas, sino en todo el mundo. Sí. Porque, bueno, hablaremos más adelante de los encubrimientos, pero son muy específicos. Empecemos Entonces, por el principio, yo ¿te creo que parece? esa es gran parte de la agenda, ¿no? Es como aquí establecer en las Américas, obviamente en Estados Unidos, que fue como básicamente... La base es como el centro de control. continuar el legado de Gran Bretaña, bueno, de Inglaterra específicamente, en las Américas, o sea, ¿no? Porque, bueno, sabemos que la ciudad de London y todo esto, pues es la ciudad más poderosa en toda Europa y seguramente es la que regula, Oye, bueno, cómo el nos- Vaticano, ¿cómo es? Hay varias ciudadelas, ¿no? ¿Cómo Pero- nos venden la historia, no? Como que Estados Unidos se independeció de la entonces potencia más importante porque se supone que estaba peleando con Francia, ¿no? Por eso no le pudieron poner atención a Estados Ujú. Unidos. Y es como, uy, güey, pues nunca dejaron de ser colonia, güey. Nunca. No, jamás. Nunca. Pero mira, algo que se me ha hecho muy interesante es que, por ejemplo, México se considera un país con una riqueza cultural impresionante. Sí. ¿Por qué? Porque aquí se admite parcialmente, ¿no? Nuestra ancestralidad. Es decir,
¿no? O sea, como las culturas antiguas, Sí, los sí mexicas, se abrazó. ¿no? Todo eso, ¿no? Entonces, eso es lo que le brinda la riqueza y la diversidad cultural a México. Simón. Cuando piensas en Estados Unidos, dices, Estados Unidos no tiene cultura, ¿no? No tiene raíces culturales porque, pues, dirías, es un país moderno y la frega y todo. Pero realmente tiene la misma riqueza cultural que México en la historia de los nativos americanos. Que la cosa es que No, recuerda que el territorio era mexicano. la diferencia, sí, bueno, sí, eso es cierto. Go Pero no, México. pero también se Aquí está, extiende, bien es que se mexicanote. extiende también más al Sí, norte, ¿me hacia la entiendes? parte, sí, claro. O sea, es No, toda sí la hay región, mucha. es toda la región. Es que lo que pasa es que Pero aquí espera, la diferencia es que aquí en México se habla abiertamente se abrazó, bueno, entre porque aquí comillas. tenemos unas pirámides impresionantes. Ay, Es que bueno, es hay cosas eso, impresionantes. es que es eso. Pero allá también hay cosas muy Allá están los impresionantes. Hopi, güey. No, ahí hay cosas impresionantes, muy impresionantes que son clave así para entenderlo todo. O sea, ahí hay como un cruce de culturas de África, o sea, de Asia, de África y de Asia. Hay como un cruce cultural aquí en las Américas y es clave para entender el origen también de las razas que llegaron aquí a Sí, las claro. Américas. Pero se ha ocultado tanto que justamente no piensas, cuando piensas en Estados Unidos, no piensas en los En nativos riqueza americanos. cultural no. Que son los que realmente le brindarían la riqueza cultural a Estados Unidos. Pero Estados Unidos borraron su historia. Pues de hecho, borraron la historia real de esa región. los vikingos Y eso llegaron. fue el Smithsonian. Los vikingos llegaron a Estados Unidos. Ajá. Llegaron a Estados Unidos, a la zona de Canadá y Estados Unidos. Esa de entrada. Los chinos llegaron ahí también, llegaron a la parte, o sea, los territorios Eso ya de se Estados empieza a Unidos, aceptar. del estrecho de Bering, bajaron por Estados Unidos. Se supone que los aztecas vienen de alguna parte de Estados Unidos, Sí. porque hay mucha gente para la banita que piensa que todos los aztecas vienen de Aztlán, que es la isla de Mezcaltitán, que está en Nayarit. Ya hay un ratote que el consenso determinó que no ese es el origen de los aztecas. Que se llama Aztlán, pero no es el origen de los aztecas, que vienen de mucho más arriba, de mucho más al norte. Están los Anasazi, güey. Los Anasazi se dicen a sí mismos que son la cultura, que son los primeros humanos que vinieron después del diluvio. Los Anasazi. Y Anasazi están en toda la zona sur de Estados Unidos. Que Ok. también era parte de México, pero ahí en todos lados, güey. Sí, hay mucha Sí, sí. riqueza cultural. Solo que Sí, sabes que también es lo absurdo de aplastaron, dividir güey. por Por dividir países. en naciones. Es una tontería, ¿me entiendes? Porque, bueno, Sí. en fin. O sea, confunde más, justamente es lo que pasa, ¿no? Es mucho más fácil la de Torre de controlar Babel. la narrativa de la historia. Eso es lo que hicieron con la Torre de Babel. Eso es la torre. Sí. Esto es la Torre de Babel, güey. O sea, Sí, sí. se destruyó Torre de Babel y cámara. Rusos, chinos y cada quien con su lenguaje y no se entiendan. Qué interesante, ¿no? Habría Sí, que güey. analizar también esa historia de la Torre de Babel y Sí. cómo es la creación de lenguajes y todo, porque, bueno, o sea, todos se derivan de una misma fuente, parece ser. La El mayoría. sumerio, ¿no? El sumerio, El sumerio, ¿no? El sumerio es único. No, pero no ves que se supone que el fenicio venía también de. Según El fenicio tiene escritor- raíces semíticas. El sumerio no. No, pero es que el fenicio también tiene. Sí tiene relación con el sumerio. Con la escritura cuneiforme. Ah, también. pero es con la escritura con el Pero hay una. pero- O sea, sí hay una conexión directa cultural entre Pues los es que sumerios y estaban a los un lado, fenicios. Pero lo que yo pienso es que justamente esta historia de la Torre de Babel es ahí en Sumeria. Empezó en Sumeria, sí. Era el Y lenguaje, crearon era ese, el de los sumerios, y después dijeron, órale, güey. El de los dioses, el lenguaje güey. de los dioses, y es como, bueno, vamos a darle el lenguaje Sí, a a cada uno. Entonces ya después toda la zona de Levante, güey, fenicios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo siento que el lenguaje original era el de los sumerios, güey, porque ese no tiene comparaciones con otros. Tiene todo el sentido. Ujú. Y obviamente, pues, no le vas a crear un lenguaje de cero. Te vas Sí, a hacer no. algo que ya tiene. Sí, Solo no es compartes. mucho más fácil, claro. Sí, güey. Pero bueno, regresamos al Smithsonian. Smithsonian. Para entender de qué va su agenda o especular al respecto, porque bueno, como saben, nosotros no tenemos la verdad absoluta en nada de lo que decimos, solo hacemos nuestro trabajo de investigación, hacemos lo mejor que podemos y obviamente nos encanta también conectar puntos y hacer especulación al respecto, porque bueno, al final es lo único que podemos hacer, no tomarse nada por sentado. No tragarse entera la narrativa convencional que nos dan, porque bueno, Leemos y platicamos, eso es lo que hacemos en este programa. así es. Básicamente. Sí, no, buscamos el conocimiento a través de la conversación. Es correcto. Pero bueno, entonces hay que entender, bueno, para entender las posibles agendas del Smithsonian hay que analizar y conocer sus orígenes. Sí, carnal. Porque tiene un origen muy peculiar también el Smithsonian. Está muy interesante. Está extraño. Sí. Está extraño. Entonces nos adentramos. ¿Tú quieres hablar algo acerca de los orígenes del Date, pues, órale, vamos a hablar de James Smithson. de James Smithson? Así es. A ver, mira, te voy a decir lo que yo sé de James Smithson. Sobre todo de sus padres. Es hijo legítimo de Elizabeth Hungerford Kate Massey y Hugh Percy, Ajá. que fue el primer duque de Northumberland. Y miembro, era un hijo ilegítimo. Pero el vato, James Smithson, pues viene de, aunque fue hijo legítimo, viene de dos familias, puta,
Que eso impresionante. es muy curioso porque hay Los ciertas ahí... Hungerford, pues son de realeza británica desde hace un chingo de tiempo, al menos hasta donde dejé de darle clic, ya ves que Sí. seguía el rastro, hasta 1300. Sí, o sea, es aceptada, es nobleza aceptada, que supuestamente dicen que era nobleza de bajo rango, los Hungerford. Pues se dice, Se pero supone. no creo, güey. ¿Por qué? Porque muchos de estos güeyes pertenecieron a otra cosa a la que perteneció su papá, Hugh Percy. Hugh Percy no se apellidaba Percy, su apellido de antes de cambiarse Sí. a Percy fue Smithson. Era Por eso Smithson. James Smithson se tomó el nombre de su padre una vez que murió él, el nombre Sí. original. Pero Hugh Percy y varios de los Hungerford pertenecieron a las siguientes órdenes: a la Orden de la Jarretera, que es en español, y al Privy Council del Reino Unido. La Orden de la Jarretera es la tercera orden más vieja y la más en la importancia de las de Inglaterra, es que tienen órdenes para todo. Sí. Sigue después de la Orden de la Reina Victoria, que es la condecoración más alta que te pueden dar por el parte del gobierno. Sigue la Orden del Rey Jorge y luego ya sigue la orden esta que te digo. Entonces, el papá de este compa, el Hugh Percy, perteneció a esa orden y varios Hungerford también. Y el papá de James Smithson, Hugh Percy, pertenecía al Privy Council del Reino Unido. Y el Privy Council es el consejo privado de la reina. Bueno, hablamos de la reina, ¿no? Porque pues, Sí, él es estaba el muy rey. conectado. Digamos que el padre, por lo que se dice Macizo, güey. abiertamente, está súper bien conectado. Carnal, era parte del consejo privado Sí. de los reyes. Sí, él estaba muy bien ubicado y de hecho, justamente su casamiento que es muy curioso, se casó con Elizabeth Seymour, que curioso que también se llame Elizabeth. Me parece. claro. Y además, ¿y por qué es curioso? gustaban Porque, bueno, las Elizabeth? se supone que esta Elizabeth Hungerford, ¿no? Pues era amante Hungerford. o sea, tuvieron una relación mientras Extramarital, estaba. por eso James Smithson Así es. era hijo ilegítimo. Que yo siento que todo fue completamente confabulado. O sea, yo siento que esto fue planificado. Pinches planesotes que se avientan. Sí, porque o sea, tú sabes que estaban obsesionados con la genealogía y todo, porque también algo que se dice, hay un libro que habla justamente sobre la biografía de este James Smithson y todo este Simón. rollo, que habla de que su madre, Elizabeth Hungerford, estaba obsesionada con el linaje. Obsesionada. O sea, que estaba así, quería... De hecho, ella le decía a sus otros hijos que se pusieran el Hungerford para mantener el mantenerlo. linaje noble y todo este rollo. O sea, estaba obsesionada. Y de hecho, el Hungerford, carnal, viene en una de sus líneas, no sé si el tatarabuelo o el cuarto abuelo, lo adoptó el hombre de una de las mujeres. Sí, cuando te vas más hasta atrás, quienes daban realmente el apellido eran las mujeres. Las mujeres. Sí, porque Y uno el de estos Percy, vatos de era hecho, otro. este Hugh Percy, que bueno, antes era Smithson, Hugh obtuvo Smithson. el Percy por el legado de su esposa De su Elizabeth esposa Seymour. Elizabeth Seymour. Porque ella era la que traía El Percy. la sangre noble más fuerte. Sí, güey. Y se casó con ella para obtener justamente el legado de los Percy, que era como una casa noble, y él, o sea, se volvió duque. Al adquirir justamente el nombre El del primer Percy, duque Northumberland. justamente. Y Y te eso digo, fue al casarse en con esta, y Elizabeth era de Seymour. estas dos órdenes, güey. O sea, de las órdenes más poderosas de Sí, Inglaterra, sí, sí. este vato pertenecía ahí. Pero fíjate, es muy curioso que este James Smithson, o sea, nada que ver con el nombre. James Smithson no tiene nada que ver con su primer nombre. Su primer nombre, o sea, ¿cómo? Jacques-Louis Massieu. Jacques-Louis Massieu. Jacques-Louis Massieu. O sea, no tiene nada que Por ver. su mamá, Hungerford Cuando se Smith mudaron Massieu. supuestamente, ¿no? A Inglaterra, es que anglicanizaron el Jack, que, o sea, hubiera sido Jack, A James, ¿entiendes? a Le James. pusieron James. James, Pero Jack no es un nombre, güey. Jack es un nombre corto, ¿no? Según yo es un nombre corto. No, Jack sí es. Yo creo que sí es un nombre. A Jack, los John ¿no? les dicen Jack. ¿A los John les dicen Jack? ¿A poco? A ver, déjeme ver entonces. Sí, qué güey. onda con los Yo Jack. nunca he entendido por qué, pero los John les dicen Jack. Sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, el protagonista del... No. Ese güey se llama Jack. No, el protagonista de... Sparrow, de. No, tampoco no, güey. El de... También es un libro, güey. También es de películas. Ah, el de- ya. Sí, ya. Jack, El del Resplandor. Jack es diminutivo de Jacob o de John también. De John, dicen. te A digo, los John ajá, también le el dicen del Jack. Resplandor, ya ves que el protagonista se llama Jack, pero no se llama Jack, se llama John. Pero mira, Here's Johnny. Ajá, pero por eso le dice, dicen Jack. proviene del inglés medio Jankin. Ah, chinga. Se dice que también es una voz anglicana para Jacob y John. John, ajá, a los John le dicen Jack. Y a los Qué loco. Henrys creo que le dicen Hank. Pero sí Cosas puede así. ser O a los un Charles nombre dicen también, Hank. Jack. Es que sí puede utilizarse como un nombre, Ah, mira. en Jack. Pero bueno, en fin. Curiosidades que pueden aprender aquí con el amor, Fati. Para sus fiestas, para en vivo, en vivo. de la fiesta. ¿Te imaginas? Donde Así me das en como- la esquina. Ellos dos saben que yo veo el amor, Fati. Todas divirtiéndose acá. Bueno, entonces, pero fíjate cómo, porque también sabemos que los cambios de nombres no son Da más a lo güey. improvisados, ¿no? O sea,
aquí se ve que hicieron un gran esfuerzo por confundir así a la gente del origen de James Smithson y todo este rollo. O sea, como que el cambio de nombres y todo Pero este ¿por qué, asunto, ¿por ¿no? qué en tantos esfuerzos y al final de cuentas hicieron la Wikipedia para ponerlo? Mm, no, mira, no lo sé, porque al final es confuso. O sea, realmente, o sea, James Smithson específicamente, No existe. no tienes, No existe. no o sea, hay. no, sí, no, no. O Y sea, no tienes, existe porque y ese güey- realmente lo que sabes es que es un hijo ilegítimo. ¿No? O sea, básicamente es un hijo ilegítimo y te lo ponen como que, bueno, o sea, obviamente el padre le valió gorro y estuvo con su mamá obsesionada con el linaje y todo ese Simón. rollo. Pero de ahí en fuera se cuenta que lo que hacen es desconectarlo justamente de la relación de la nobleza de la más realeza, sí, tal y de cual. que tuviera cualquier posible agenda. Y ahorita esto se pone más raro incluso después de que se cree el Smithsonian y todo este rollo, ¿no? Pero bueno, a mí me parece muy raro este cambio de nombres. Podrías decir, ok, ¿no? Tal vez sí es como lo dice su wikipágina, ¿no? Anglicanizaron su nombre Que mira, también puede haber sido y después el compa se para quiso... esconder que era pues hijo legítimo. También eso puede pasar. Yo no siento que haya sido hijo ilegítimo, yo siento que más bien fue como agenda. Te voy a decir por qué. Porque esta Elizabeth Seymour, la esposa de James Smithson, y Elizabeth Hungerford estaban relacionadas con los Seymour. O sea, Elizabeth Hungerford venía también de la familia, estaba relacionada con los Seymour. O sea, tenía Pues es que todos relaciones ellos son familiares. primos, güey, todos. Tenía relaciones familiares ahí. Todos. No tan lejanas, ¿me entiendes? Ah, bueno, Entonces, eso sí. es como, ok, ¿no? O sea, dos Elizabeths que vienen de una línea familiar de los Seymour y todo. Obviamente Elizabeth Seymour era más, Bueno, pertenecía mira, que también- a rango noble más Digo, elevado. obviamente sabemos que hablamos de esto y mientras más arriba, menos oportunidades de errores o de azar hay. Eso sí, eso Sí. menos. Pero de todos modos, no, o sea, también puede caer en esa de que, pues, güey, entre primas, les gustó el mismo viejo, pues eso pasa. Hasta en las mejores familias. Pero mientras más arriba apuntas, menos oportunidades de azar hay. Eso me queda claro. Sí, es que, o sea, puede ser. Yo lo que pienso, así personalmente, Llegó es Greta y le que... dijo, ay, ¿tu hijo qué? No, es- pues es mío. No, yo siento que, o sea, Y la prima le dijo, ay, oye, mira, vente, vamos a casar, te voy a enseñar acá. Y de pronto, ay. pues yo siento que traían agenda. O sea, También, fue como, te digo, mientras ¿sabes? más arriba apuntes, carnal, sabemos Porque todo que- estaba muy planificado y sabiendo que estaba obsesionada con el linaje también esta Hungerford mujer. Kid Macy. O sea, hasta parece que hay un acuerdo como para darles rango, elevarles de rango si cumplían con una misión específica. Así parece. A mí me parece que es así. Porque también, siendo un... ¿No crees que llegó demasiado lejos como para ser un hijo ilegítimo? Mira, tú desconfías del pobre señor Lama Richen, güey. Ya no sé qué Sí, creer en por ti. supuesto, ese compa está bien acá. No manches. Sí, no, a mí no me convencen, ¿eh? O sea, yo no me quedo en una habitación solo con ese cuate, pero para nada, te lo juro. Te vuelan a ver. ¿Quién Te va a sabe besar qué quiere como hacer? el ¿Quién Dalai sabe qué Lama. quiere hacer, no? Te va a besar como la Dalai Lama. Pero bueno, entonces, ya está, ¿no? Después se cambia su nombre a James Louis Massieu, ¿no? Y justamente su nombre se convierte hasta James Smithson, pero te das cuenta que al final su nombre quedó completamente diferente al Jack Louis Massieu, quedó como James Smithson, o sea, Sí, no, carnal, no no caerías en nada cuenta a realeza. que realmente habría que estudiar justamente el Jack Louis Massieu, o sea, todo eso es lo que habría pero bueno, es chamba Mira, para en otra realidad, ocasión. para el Smithsonian no nos interesa tanto el James Sí, no, Smithson. no. Porque no es tan relevante, curiosamente. Lleva su nombre y él dio el dinero. Ajá. Pero ya estaba muerto cuando crearon el Smithsonian. Sí, pero sí es relevante porque, te digo, parece que es una agenda desde... O sea, ya es un acuerdo que se Es tenía. que lo relevante es lo que sigue. Mira, el vato, pues ya sabemos, la de cajón. Fue miembro de la Royal Society. No tuvo hijos. No tuvo hijos. Fue miembro de la Royal Society, carnal. Fue masón. Espera, no solo fue miembro de la Royal Society, fue el miembro más joven que de tuvo la Royal Society. Tuvo 26, 27. Para un hijo ilegítimo, ser el miembro más joven que haya tenido la Royal Society, sabiendo ¿sabes? O sea, la importancia de la No Royal metieron Society. un cabrón que no tenía ni licenciatura. Sí, por eso. No metieron un cabrón. Esos no son coincidencias. Que ¿me nada más entiendes? estudió a los 10 años y fue el mandamás de la Royal Society. Sí, por eso. O sea, estas historias... Para quien quiera eso, vayan a ver nuestro programa de The X Club para que vean cómo se manipula todo este pedo. Que hay que hacerle su episodio de la Royal Society, porque la Royal Society es la cabeza de todo esto. Pues en la Royal Society estuvo todos, y siempre se me va su nombre, Isaac Newton, Sir Isaac Newton. Ujú. Pero mira, James Smithson sí es importante reconocerlo porque también o sea, se tiene que saber que perteneció a la Royal Society, porque la historia convencional, o sea, te dicen, no se sabe, o sea, James Smithson era básicamente un altruista que no se sabe ni por qué, o sea, decidió donar su dinero para que se creara Es a lo que un quiero centro llegar, de investigación para el desarrollo del conocimiento. Es a lo que quiero humano. llegar, Es una estupidez. ese punto específico, porque fue muy interesante cómo lo hizo, pero, bueno, digo,
profundizar un poco más, nos daría otro programa porque vamos a hablar de Smithsonian, pero básicamente es la de cajón. El vato perteneció a la Royal Society, el vato era masón, el vato anduvo por todo el mundo, anduvo investigando por todos lados, se Sí. chingó un chingo de investigaciones y tuvo 27 papers publicados. Así es. Básicamente, ¿no? Para ir. La cosa, lo peculiar empieza cuando toma su decisión. El güey dijo, yo le voy a heredar todo mi dinero a mi sobrino, porque no tuvo hijos. Sí. A su sobrino, que ¿tienes el nombre? ¿No era Charles? No me acuerdo. Henry Hungerford. Que mira, que se llamaba Henry James Dickinson. Pero porque la mamá básicamente los obligó a que se pusieran el Hungerford. órale, Porque su era nombre Dickinson, principal era como Charles Dickinson. Sí, porque Miles Matt dice que Charles Dickinson también era de la realeza. Dickens. Dickens, sí, Charles Dickens. Pero, pues, sí, puede hijo venir de hijo Dickinson, ¿me entiendes? No lo puede, viene. Viene de Dickinson, sí, ahí está. O sea, es que hay... O Dickinson viene de Dickens o Dickens viene de Dickinson. Pero vienen de ahí. Yo creo que Dickens viene de Dickinson, porque esto es más... No, No, Charles Dickens, Charles Dickens ¿es del siglo XIX no, o antes del siglo? no. ¿Es de qué siglo es A ver. Charles Dickens? A ver, mi Bernie. A ver, a ver, Jamie. No, yo- Nació el 7 de febrero de 1812. Pues son Primos hermanos. Bueno, habría que a lo mejor Bueno. nada más se lo cambió, quién sabe. Entonces, Ajá. el vato dejó estipulado en su testamento que él iba a dar todo su dinero a su sobrino y si este tenía hijos, que le quedaba a su familia. Dijo, o en caso de que no tenga hijos y muera joven, Ajá, ese va. Salvo que en caso de que mi sobrino no tenga hijos y muera joven, todo mi dinero quiero que vaya al país que nunca he visitado, que es Estados Unidos, un país que se acababa de crear, que no tenía mucho tiempo creado. Quiero que vaya a ese nuevo país. Quiero que todo mi dinero se dedique a crear un instituto para ayudar a que lleve el nombre de The Smithsonian, ¿no? que Así. lleve mi nombre y que ayude a cultivar la ciencia, el arte, la investigación, El desarrollo del conocimiento desarrollo humano, del básicamente, conocimiento humano ¿no? en Que- todo el que es- mundo. Eso fue lo que estipuló. Y oh sorpresa, a los 6 años muere. En 1835, 6 años después de sobrino. de que muere James Smithson, Muere su sobrino joven y sin hijos. muere, así es. Y ¿No? Y entonces el dinero se va al gobierno de los Estados Unidos. $500,000 de aquellos días. Que en que son como $200 millones en la equivalente actual. Sí. Sí, y creo que lo dio en monedas de oro. Para ser hijo, O sea, para eran ser- monedas de oro. Sí, en monedas de Y oro. en realidad eran pounds, o sea, para eran ser las libras hijo esterlinas. legítimo, carnal, que tuvieras 200 millones de dólares. No mames. Te digo, o sea, es que esa historia es justamente para que digas, o sea, para que digas, bueno, era un compa, ¿no? Así como casi como un rechazado, Sí. ¿no? De su propia familia era un rechazado y pues, o sea, irrelevante, ¿no? Es un compa que pues hizo su dinerito y decidió donarlo altruísticamente. Así está hecha la historia, ¿me entiendes? Pero es que. Pero ajá, este justo. compa traía una agenda desde antes de nacer, los padres ya traían una agenda, porque no tienes. según no mi tiene- opinión. No tienes. No, ay, claro que la tenía, güey. Porque no tiene ningún sentido. ¿Por qué donas todo tu dinero, güey, a un pinche Que país no conoces. que no conoces, güey? Porque aparte Estados Unidos se independenció en 1776. ¿Este güey cuándo murió? Él murió en el 1826. O sea- No. En 1829 murió. 1776, 4 son 80, 24. En Italia. Tenía como 50 años de ser creado el país. ¿Cuándo fue fundado? 1776 fue la independencia de Estados Unidos. Tenía- como sí, un país de era- 40 años, güey. Y de dar todo tu dinero a un pinche país que no era relevante. Y él murió, ¿a qué edad es murió? importante, güey. Murió pronto. O sea, Es importante, Estados Unidos todavía no era relevante en esos días, güey. Todavía no se chingaba el territorio de México. Estados Unidos ya era relevante porque Estados Unidos fue creado con una agenda. Yo sé, pero hablamos Sí. de la relevancia que tiene ahorita. No estaba ni de cerca de Sí, ¿no? tener la relevancia que tiene ahorita Estados Sí, Unidos. no, güey. por Era un supuesto. pinche país que todo el mundo dio por hecho que iba de verga. Porque ¿cómo se independiza de Inglaterra? O sea, apenas se estaba creando, güey. Todavía ni siquiera tenían territorio, Sí. güey. Todavía no le compraban el territorio de los indios, a todos. Sí. México todavía era grande. Güey, pero México era en el pinche extensión, putazote ¿no? todavía, güey, de la Nueva España. Sí, sí. Entonces hay que entender esa parte, güey. No es como que ahorita digas, sí, pero es que es Estados Unidos y... No, güey, Estados Unidos apenas estaba floreciendo. Sí, eso es cierto. Obviamente sabemos que pues ese era el plan de la corona desde siempre, siempre Sí. lo fue, lo sabemos. Pero Una en el extensión de ojo su poder. público, Estados Unidos no era nada. Si estamos hablando de la historia del ojo público, no tiene ningún sentido, güey, ninguno. Sí. Porque había países con mejores desarrollos. El vato estuvo en Francia, ¿por qué no se lo dio a Francia? ¿Por qué no se lo dio a otras potencias? Moría en Italia. ¿Por qué no se lo donó al lugar en donde No, se no, fue a no, no, vivir? no, donde estaba dijo, viviendo? a la nueva colonia, güey, a Estados Unidos, para que florezca, para que controlen todo el pedo de ella. Así es. Y, güey,
Sí, Y, sí, y sí. quién sabe también, o sea, porque también lo pudieron haber desvivido, porque murió como a los 60 y tantos años, creo, o sea, no... Y pues puede ser. Pero mira, también, quién sabe si su dinero era suyo. Porque no Sí. se dice cómo hizo tanto dinero. Trabaja en la Royal Society, publicó papers, pues por exploraciones, seguramente lo patrocinaba la Royal Society y les daban un dineral. Güey, 200 millones te va a dar la pinche Royal Society. No, pues bueno, ahorró. Ahorró. Pero es lo que te digo, No, o sea, pero escucha, es que cómo dio su dinero, lo dio en monedas de oro. monedas de oro. Bueno, no había bancos también tú. ¿Qué creas? Pero, monedas de oro. O sea, ¿cómo? Bueno, no eran monedas de oro, no todos tenían acceso a monedas de oro, era pues Pues los ricos sí. las élites, no los ricos, Pero las no, élites. bueno, que también no eran monedas de oro puras. ¿No eran monedas de oro puras? No, eran libras, pero otro tipo de libras. Bañada en oro nada más, era baño de Sí, oro. porque tenía como el 12% nada más de oro, una cosa así. Ok, bueno, Pero, o sea, era oro. Pues sí, sí dio monedas y todo. Pues mandaron un pinche barco por ellas. sí, pues sí, ahí está. Uno de los barcos que trajo los 67 millones de visitantes a la feria De Chicago. de Chicago. 67 millones de visitantes. Dice la banda, no, es que en esos tiempos se exageraban. No, no mames, neta. Y cómo todo lo solucionaban con incendios, ¿eh? Todo. Todo era así como, ay, se quemó, perdón, se perdió todo, ups. La biblioteca, bueno, lo tenían haciendo hace un chingo. La biblioteca de Alejandría, ¿qué le pasó? Sí, no, ahorita, no, y Pues- ahorita lo siguen haciendo. Pues la quema lo siguen haciendo. Ahorita siguen usando los incendios, es como, ups, se quemó Pues no lo hicieron con los documentos que atentaban contra Felipe Calderón por el incidente del ABC, la escuela del ABC. Un grupo de feministas fueron a quemar ahí el ministerio, bueno, no sé, a una oficina ahí de Shout out Poder por el Judicial. feminismo. Y hasta el jalife dijo, ay, oye, apoyo estas Jalife, cosas, dice, güey, pero no gato gatel, manchen, aquí gato se gatel. pasaron, ¿no? O sea, estaban todas las pruebas, justamente, ¿no? Que Bueno, involucraban, en fin. Ahí te va. El antecesor del Smithsonian fue el Columbian Institute for the Promotion of Arts and Science, fundado en 1816. Que ese fue el primero, se juntaron varios Columbian Institute, varias ¿no? personalidades Colombina, que ve. de Washington. Dijeron, ¿qué onda? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a fundar esta madre. El miembro fundador, el presidente fundador fue el médico Edward Cutbush, Edward Cutbush, que obviamente adivina dónde estaba. ¿Dónde estaba de qué? En la naval. Retirado de la naval, por supuesto. Sí, Era sí. médico naval Edward Cutbush, que también es considerado como el padre de la medicina naval estadounidense. Él en 1816 funda, junto con otras personas de ahí, personas muy importantes, el Columbian Institute for the Promotion of Arts and Science. Este instituto buscaba promocionar obviamente el conocimiento y establecer, fíjate qué importante esto, buscaba entre muchas cosas, lo que sí logró, buscaba varias cosas, pero lo que sí logró fue establecer un museo nacional y un jardín botánico, que eso es muy ultra relevante porque te acuerdas que cuando hablamos del ex club, no me acuerdo cuál de los cabrones de los que hablamos, justamente era el presidente del del Jardín Jardín Botánico Botánico. de Inglaterra que se utilizó Que para almacenaba hacer la mayoría de especies, biopiratería. ¿no? Sí, sí, sí. Y que se utilizó para hacer biopiratería, que fue, chingense todo, que es lo que eso fue el antecesor de lo que hacen ahorita las farmacéuticas, Hmm. que es robarse Sí, sí, todo el sí. conocimiento, porque las plantas no las pueden patentar, pero si te robas el conocimiento de las plantas, las prohíbes y entonces ya haces sintéticos a través del petróleo que está controlado también por estos güeyes, Sí, sí. y entonces mandas medicinas. Entonces, bien importante esta parte. Ese instituto se terminó y en 1840 se evolucionó en el National Institute, que albergó colecciones recoltadas por el gobierno como artefactos de expediciones y modelos de patentes. Y en 1846, o sea, 6 años después de que estaba el National Institute, se fusiona, o más bien toman ese primer espacio para con el dinero, con los 200 millones de dólares. De la actualidad, en ese entonces eran $500,000. $500,000, pero lo mismo, güey, o sea, con Sí. esos 200 millones, o sea, con esos $500,000, pero que son otros 200 millones, que es un chingo de dinero, cambiaron el nombre del National Institute y así fundaron, por fin, el Smithsonian Institute for Research, una madre así. Ajá. Que lo hicieron un castillo. También, ¿no? O sea, no recuerdo quién fue el arquitecto, pero construyeron el Smithsonian. Ah, sí. Y aparte fue en Washington, en la capital, Sí, sí. exactamente. ¿no? ¿Has visto este pedo de cómo está diseñado Washington, güey? ¿Cómo está definido el Capitolio? Cuando le ponen el sigilo luciferiano encima. No, Güey, tiene... está súper interesante. Ahorita ok. te enseño la foto de ese pedo. A ver, ahorita. Sí, tú sigue. Pero, sí, o sea, Oye, nada más por eso, 1846 nace el Smithsonian Institute. y sigue siendo el castillo, le 1846. llaman el castillo, porque hasta la fecha sigue siendo un castillo el edificio principal del Smithsonian. No, está ahí.
Pues bueno, ya de ahí vemos que está rarísima la historia de cómo se fundó el Muy Smithsonian. rara, carnal. ¿Por qué Porque- tendrías que mandar tu dinero a un pinche país que apenas está siendo relevante en la historia? No, y bueno, obviamente también conociendo el background de James Smithson, pues siendo masón ya es... Mira, de hecho era... ¿Habías visto esto? Que está ahí en el Capitolio. Bueno, no en el Capitolio, sino ya ves que está este edificio, que es una biblioteca. ¿Habías visto esa madre? Ah, no la había Es el visto. águila de dos cabezas, que también es un símbolo fenicia. Sí, y eso Y- no estaba también en el... Está frente a donde tiene el obelisco. En el Arca de la Alianza. También ¿De dos había... cabezas? No, estaban los dos querubines, ¿no, amigo? Pues las alas las tienen así, ¿no? Que son símbolos masones también, ¿no? Sí, sí, sí. Esos son que los pilares de Hércules. Los pilares de Hércules. Mira, Porque... A ver. esta es la Casa Blanca. Acá es donde está el que es como un pinche, el obelisco. O sea, son como 5 lugares muy, muy, muy representativos de Washington, pero los más representativos de Washington, D.C. Ok, de Boyd. Ujú. Está locochón, carnal. Está bien, bien Ok, locochón. ok. Sí, sí está. Pues sí, digo, no hay. No hay coincidencias cuando se trata de este tipo de cosas, ¿no? Ninguna, carnal. Todo Ninguna. está muy planificado. Y mira, para hacer un donadie, supuestamente el James Smithson, que bueno, ya vimos que no era un donadie, era compa de Lavoisier, que fue de los... Ah, sí, claro. ¿No? Que iniciaron la revolución química y todo este rollo, ¿no? La Era un revolución, personaje muy importante también. Y era compa de Alexander Graham Bell, también, el que creó el teléfono. Pues Alexander Graham Bell estuvo en el Smithsonian, ¿cierto? Estuvo en el Smithsonian, sí, tuvo un ¿Fue cargo ahí. director? Sí, fue director del Smithsonian. De hecho, él estuvo a cargo. De hecho, fue director porque el Smithsonian también nació en la oficina de patentes, güey. Ajá. Y Alexander Graham Bell se supone que él se robó la idea del telégrafo. Sí, 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 sí. Muy posiblemente. Sí, te dije como también, Thomas sí. Edison y todo, pues como toda la gente ahí de... Ellos controlan la narrativa, ellos controlan qué sale y qué no, qué permiten y qué no permiten. Pero mira, Alexander Graham Bell estuvo a cargo de exhumar los restos de James Smithson Y de traerlos Italia a y Washington. traerlos en Washington. Que ya viste la cripta que tiene. No, a ¿Has ver. visto la cripta que se supone que está abajo de los del Smithsonian? No sé si ahorita ya lo subieron o no, pero mira, la cripta aquí está. Ahí está, A ver. justo. Para ponerlo ahorita en pantalla. Pero mira, ya viste, ahí están las dos serpientes, justamente. Es que la serpiente representa el conocimiento. Ajá, pero bueno, según de dónde. Pues sí o lo sea, representa, ¿no? Sí, sí, pero ¿por qué? Pues por Enki. Exactamente, o sea, no es como que, ay, sí, casualmente. Sí, no es casualmente. Ahí te habla de dónde venía, por quién estaba respaldado, ¿no? Sí. Ahí te dice cuál es su barrio. Sí, sí, ¿Qué claro. barrio lo respalda, Claro, justamente? claro, por supuesto, hermano. Entonces, pues ahí está. Y tiene recuerda, como un ¿no? huevo arriba, ¿no? ¿Y por qué? O sea, ¿por qué O pondría? será una glándula pineal. O una. Vine, ajá, pero sí. Va a ser como una. Ah, sí, cierto. Y esa como la- madre, sí, es esa como madre el pine sabemos, cone. Sí, también sí, es la- sabemos de quién es el símbolo de la piña. Sí, la sí, piña sí. del árbol, pues no está en el Vaticano. Sí, también, ahí está. Es cierto, todo, o sea, es Es que simbología sí, sí, sí. amazona, bueno, que viene de muchísimo antes, en Es que, realidad. es ¿no? que, ¿quién fue el que dijo, güey, que una vez que aprendes a ver simbología, el mundo Ya tiene no otro- sí no se es ve lo con mismo? otros ojos. Sí, ¿Te eso acuerdas que tiene- no sé quién lo dijo, pero alguien lo dijo? Sí, Y es alguien. cierto, es cierto. O Es sea, cierto. alguien famoso, pues. Oye, y además, ¿por qué tendrían que estar los restos de James Smithson ahí en el Smithsonian? Eso también empata con justamente el ritual que tienen estas élites de poner los restos de cuerpos para Para forjar dejar- las estructuras o para dejarlos debajo de las estructuras. No, el Vaticano también, ¿no? Se supone que no está el cuerpo de Pedro. de Pedro, ajá, de San Pedro ahí todo. O sea, ponen ahí como los restos de alguien. ¿Cómo siempre te gana tu cristianismo, no? Deja de criticar al Aldo por tu cristianismo, tu hombre sin fe, dice la Ah. gente. Ya cambié, viva Cristo Rey. Ya vas a vender burritos en... y pedir ride. Pero bueno, en fin. Y Pero sí, o sea, todo eso tiene mucho que ver, ¿no? O sea, es todo es parte de todo un ritual, o sea, carnal. la simbología Sí, que sí. está en su cripta, el es hecho de que que es sus una restos cripta, estén güey. ahí en la estructura, o sea, ¿por qué lo mandaron traer? O sea, ¿por qué hacer ese esfuerzo de mandar? Él no pidió, supuestamente, dentro de su... No, güey. Él no No. pidió ser llevado ahí, ni que lo Pues es pusieran que lo en hacen, los... güey, sus rituales. ¿No es que en Skull and Bones hacen el ritual de que se tienen que ir a robar una calavera? Pues a lo mejor es como darle perpetuidad al propósito, ¿no? Es como, no sé, fortalecer los cimientos de, no solo los cimientos físicos o materiales, ¿no? Sino como los cimientos de la idea que quieren plantar, de la agenda del propósito que va a cumplir la institución, ¿no? Tener ahí los restos de alguien, ¿no? De ser parte de un ritual, definitivamente.
Pero está extraño porque él no pidió ser exhumado. Y ahora fíjate esto, el Smithsonian, bueno, fue fundado en ¿qué? En 1830. 1846. 1846, así es. Fue fundado en 1846 y 9 años después, adivina 54. Adivina, no, Se quemó. en 1965. En 1965. Pues dijiste 9 años después, güey. Entonces, 19 años 19 años después, justo. ¿En cuándo? 1900, no, son 100 1965. años. Son 100 años después. ¿De qué estás hablando? No, a ver, ¿qué? ¿1900 qué? ¿46? 1846. Perdón, 1846, 10 años después. Sí. Ya, listo, ya me ubiqué. Entonces sí. Pero bueno, entonces, en 1865 ok. sufre un En el 65. incidente, el edificio del Smithsonian, y se quema. Y adivina qué fue lo que se perdió en el Smithsonian. A ver. Todos los documentos de James Smithson en donde explicaba sus motivos de por qué había fundado el Smithsonian, todo lo que tenía Solo que ver quedó su con el libro, ¿no? historial. Solo quedó su biblioteca. Ajá, su biblioteca, pero lo personal de los motivos y los propósitos, o sea, se quemó todo el historial de... Es lo que te dicen, obviamente, a lo mejor simplemente lo resguardaron, o a lo mejor sí Ahí lo está, quemaron. ahí está el mismo O a lo mejor mensaje. sí lo quemaron, no se sabe, ¿no? A lo mejor está el mismo Porque ellos sí mensaje. desechan, o sea, realmente sí desechan y sí queman Pues, cosas güey, también. ¿no quemaron? ¿Aquí en México no hicieron la quemadera de códices? Sí, güey. Pero cabrón, eso es su modus operandi. ¿Cuándo fue eso? Puta, carnal, cuando llegaron los O sea, en la españoles, conquista, güey, sí, pero por supuesto. quemadero de códices, güey, quemadero. Por eso tenemos bien poquito nada más que rescatamos. Bueno, rescatamos entre Pues nosotros, imagínate no. qué decían esos códices. Sí, güey, sí. O sea, también venían con agenda, pues es que ya se sabe, ¿no? O sea, no es... Seguramente ahí venía la historia de, no, pues sí llegaron talados, eran Sí, inicios, ¿no? sí, muy posiblemente. Muy posiblemente venía, explicaba todo. Y los pocos que se rescataron, que seguramente fue una quema controlada. Pero nada, esto sí, déjalos. Sí, justamente. Sí, güey, ese es su modo operandi. Pero ¿cómo aplican esta cuestión, ¿no? De justamente, ¿no? Se quemó y se perdieron un montón de cosas. Y así fue, también se perdió todos los registros de James Seguramente Smithson, de también los es porqués. como ritual, ¿no? Porque el fuego purifica. Pues es una especie de reinicio, es para dar es borrón y cuenta nueva. Porque pero Tal lo pueden cual. hacer de muchas formas, pues, pero específicamente del fuego, güey. No, porque, o sea, obviamente, imagínate, también la lógica de la gente en el siglo XIX es como, bueno, es un incendio, ¿por qué querrían autoquemar sus cosas? ¿Me entiendes? No había todavía como, pues, esta especulación que ahorita ya es muy propagada, ¿no? En sus Simón. círculos conspirativos y todo este rollo, ¿no? Antes pues no era tan común pensar que los incendios eran planificación para esconder algo. Y aparte, güey, también mi pinche división está raro, güey, porque tienen 30.700 restos humanos. 30.700 restos humanos, pues no son tantos para los millones de especímenes que tienen, ¿no? Tienen 157 millones de objetos. En 21 museos, 14 centros de investigación, 21 bibliotecas. Pues sí, son especímenes, o sea, de entre minerales y... Sí, de todo, objetos, pues de todo. Tienen de todo. Ujú. Pues 30.700 restos humanos no son poquitos, güey. No son poquitos, pero yo pensé que para millones, o sea, para... Como los 6 millones de criptas, dice la banda. Tiene todo el sentido del mundo, porque primero haces la cripta y luego le pones una iglesia encima. Sí, por eso metes a 6 millones, ¿no? Sí, por supuesto que los creyentes que asisten ahí a misa van a querer ser enterrados en una cripta de kilómetros, ¿no? Mira, yo entiendo esta parte. No, yo entiendo la gente se quiere quedar, pero bien. Yo entiendo el rechazo Le encanta, que hay de la vamos a gente, hacer. güey. Yo entiendo esa parte del rechazo de la gente normal, de que nada más, de por sí no saben nada, no leen nada, no estudian nada, y lo poquito que les enseñaron es con lo que se quedan. Y entiendo que haya rechazo a todas las teorías también, porque, pues, güey, luego también la banda que es conspirativa, güey, también saca luego unas pinches teorías bien fumadas, güey. Esa Sí, la parte sí, lo sí, entiendo, sí. güey. Pero neta, carnal, que no tengas ni tantita capacidad crítica para decir, ¿qué? ¿Cómo vergas vas a hacer una pinche cripta de kilómetros en Lima, güey? Kilómetros, carnal. Ujú. De 300, 400 kilómetros antes de hacer Sí. una ciudad. Sí, no. Chingados. No, o sea, no tiene sentido. Y me poner una iglesia encima. Güey, o sea, tantito pinche pensamiento crítico, pero no hay. No hay. No hay. No, es que la lógica... Hay más miedo, güey. No impera. No, bueno, ahora diría, ¿no? La lógica los persigue, pero son más rápidos. Pero ellos son más rápidos, carnal. Ellos son más rápidos. Gracias, diría era un cantante. No me acuerdo un tipo ahí, ya sabes, uno de esos cantantes como tiktokeros. No sé qué hizo una canción bien chafita, así, pues, populachona, bien fea. así. De chilaquiles, va a Que decir, se volvió "Pinche de la chilaquiles". pizza, una canción de pizza, una madre, como una cumbia, una madre así de pizza.
se volvió como conocidón por ahí, ¿no? Y a mí me dio risa, yo ni siquiera lo conocía, ¿no? Pero me dio risa porque lo conocí por este meme que en donde le escribían así como de, él estaba leyendo un comentario y decía, ¿qué le decía? El talento te persigue, pero tú eres más rápido. Y él, muchas gracias, sí, muchas gracias. No, así, o sea, no le entendió, ¿no? O sea, parecía que o sea, él pensó que le estaban diciendo que era, pues, Simón. no, o sea, súper talentoso, básicamente, ¿no? Entonces, así está, ¿no? Justamente nos escuchan y dicen, no, pues, muchas gracias. En fin. Entonces, bueno, igual aquí el Smithsonian. Y es que también, bueno, digo, también lo entiendo porque muchos de los comentarios que vemos los vemos en TikTok y en TikTok nada más agarramos pedacitos, ¿no? Porque no ven el contexto completo. Y no es interés. Que una vez más no tenemos la verdad absoluta, nomás investigamos, leemos y venimos aquí a platicar, punto. Sí, That's así all. es, así es. Así That's all, porque no sabemos ni un carajo. Y cada vez que investigamos más nos damos cuenta que no sabemos nada. Básicamente esa es nuestra conclusión. Sí, no somos un medio de información oficial, pero sí somos un medio de inspiración oficial. Y mientras más sabemos, menos sabemos, la neta. Así es. La neta. Esa es, güey. Pero bueno. Bueno, sigamos con el Smithsonian. Sí. Empezamos ya ahora sí con los encubrimientos más notorios. ¿Quieres empezar con alguno en particular? Es que de los descubrimientos sí traía como que el beef que hubo entre Jason Colavito, este vato de David Hatcher Childress, y que fue defendido por el Dr. Craig Little, que es básicamente cómo se popularizó el hecho de que el Smithsonian encubría cosas. ¿Quieres que hablemos de eso o hablamos primero de los encubrimientos? Dale, si quieres empecemos con esto. Mira, pues para es contextualizar. hay un vato que se llama Jason Colavito, y Jason Colavito, al rato mi recomendación lo voy a dar porque está interesante. Bueno, Jason Colavito hizo un análisis de un artículo que seguramente leíste, que es el artículo de 1993 de David Hatcher Childress. Ajá. Ok, bueno. Antes de lo de David Hatcher, Jason Colavito dice que, porque hace este análisis de cómo fue que, porque él es un debunker de todo este tipo de teorías y tal cosa, ¿no? Entonces hizo un análisis de cómo fue que David Childress fue el que inventó el hoax de que el Smithsonian esconde cosas. Ajá. Entonces, antes de hablar de David Childress, quiero hablar de esto como para presentarlo, ¿no? Ok. Entonces, este vato dice, obviamente, pues habla en este artículo habla de que el Smithsonian fue fundado en 1846, y que lejos de ocultar artefactos, durante mucho tiempo, el Smithsonian mostró hallazgos que hoy se consideran anómalos, como esqueletos y etcétera, ¿no? En 1894, uno de sus puntos es que Cyrus Thomas publica un informe oficial atribuyendo montículos precolombinos a los pueblos nativos. Porque era lo que se decía, ¿no? Antes de que los montículos, los mound builders eran gigantes y tal. Entonces Cyrus Thomas en 1894 publica el primer estudio donde dice, no, sí fueron los nativos. Y a lo largo del siglo XX, lo que hace este compa del Jason Colavito es hacer un análisis estudió muchos libros, estudió muchos lugares donde se menciona el Smithsonian, pero descubre que hasta antes del siglo, durante todo el siglo XX, incluso en libros de misterio y arqueología alternativa, no se menciona ninguna conspiración acerca del Smithsonian. O sea, que no hay ningún libro, ni ningún rastro de que se diga, el Smithsonian está escondiendo cosas durante todo el siglo XX. Incluso en libros de arqueología alternativa. Y habla que justamente dice que dentro de su investigación, el primer momento en el que se menciona al Smithsonian como este acaparador de cosas. ¿Fue en el siglo XX? Fue en el siglo XX. Fue en el papel de David Childress, que lo hace en este artículo que salió en la revista World Explorer Magazine en 1993. Ese es el primer momento en el que dice que se menciona el papel del Smithsonian como un acaparador, ¿no? Ahorita vamos a ver qué decía David Childress acerca de este que también tiene que ver con los encubrimientos y de ahí nos lanzamos, sí, ¿no? Entonces, en el 94, lo que dice este compa que además de este artículo del 93 de David, lo que pasó también es que en el 94 el Smithsonian empezó su primera controversia grande porque expusieron el fuselaje del Enola Gay. En el Enola Gay es donde aventaron las bombas atómicas. Sí. Entonces, que por el tipo de exposición que hicieron, estaban hablando más acerca de cómo Estados Unidos chingó a Hiroshima que de los avances de la bomba o de cómo fue un gran descubrimiento científico, ¿no? O sea, en vez de lo calificado de era un mensaje exactamente antiamericano, ¿no? Antiamericano, Simón. Entonces, que de ahí, junto con este reportaje que hizo David Childress, que fue muy popular en sus tiempos, pues se agarraron justamente para empezar la tierra al Smithsonian. Entonces, eso es lo que dice.
¿no? Ajá. Que así fue como este mito a partir del 93 creció dentro del mundo de la historia de la alternativa, después llegaron todos los demás y que entonces así fue como que empezó a crecer el mito de que el Smithsonian escondía cosas. Pero que hasta antes del 93, 94 con estos dos, no existía ningún tipo de información sobre esto. Ok. Eso es lo que dice este compa, ¿no? El David Colavito, perdón, el Jason Colavito. Sí. Ahora, ¿qué dice David Hatcher Childress en este artículo de 93? ¿Quieres tú hablar de eso o me sigo? De este Childress. Ajá. Si quieres, empieza. El artículo con el que efectivamente se popularizó, y ahorita traigo otra fuente también de un tercero que se metió en este pleito y que dijo, güey, entonces el que efectivamente popularizó o puso en el tema central al Smithsonian como al ojo público es este artículo. En este, Childress arranca con la escena final de Riders of the Lost Ark Ajá. de Indiana Jones. ¿Has visto tú esa película? Sí, hace muchísimos En años. la escena final. Cuando está recuperando el arca de la alianza. No recuerdo el Yo no he visto esa pinche película, la neta, ¿para qué? Pero me la sé al dedillo porque, pues. A mí me gustaban un montón pero tenía como que 6 años, yo creo, cuando las veía. Esa me la sé al dedillo porque, pues, es ya de cultura Popular. carnal. Sí, ya ¿cómo se llama? Cine de culto. Sí, Así es. Raiders of The Lost Ark. Lost Ark, Final Scene. El artículo de David Childress empieza justamente analizando esta. Pues empieza con una frase, ¿no? Es esta, mira. Empieza con una frase Esta es la de escena George final, mira. Cuando encuentran el arca de la alianza, carnal. Ahorita seguramente lo están viendo también en pantalla. A ver, por aquí viene. Ah, mira. Ah, ya, Esa es ya. la escena final. Sí, sí, Ahorita ya vamos a buscarle una mejor para Manuel Slaverny. Esa, la que llevan ahí es el arca de la alianza. Y es como termina. Ajá, en Todos- una bodega. En una bodega de. Todos esos, carnal, son Artefactos anómalos y todo, sí, sí. prohibidos. Entonces empieza justamente diciendo esta parte, ¿no? Con eso arranca. Dice, güey, así como en la escena final de donde el arca de la alianza que recupera Sí. el gobierno de Estados Unidos se lo llevan a una pinche bodega donde tienen un chingo de. Pero ya viste, es un bodegón, no, con cosas que no deben ser y que la dejan ahí como top secret y que se queda olvidada para siempre. Él afirma que el Smithsonian Institution, o sea, la institución del Smithsonian, no el Smithsonian, el museo, sino the Smithsonian Institution. Sí, es bueno, es que tienen 23 museos en realidad. Sí, justo, pero este es el Smithsonian Institution. Sí, el centro de La- investigación, ese, madre. el principal, el núcleo. Lo que dice él es que afirma que como máxima autoridad arqueológica de Estados Unidos, que sí son, ha estado ocultando descubrimientos importantes para la alternativa, para evitar alterar la narrativa oficial, ¿no? Entonces, en el artículo hablando justamente que, pues habla obviamente de James Smithson, que es la misma historia que ya les contamos, y él sí sitúa el inicio del encubrimiento en 1881 específicamente, porque en el 46 fue cuando se inventó, Sí. el Smithsonian cuando se creó en el 46, pero ubica el 81 el encubrimiento con John Wesley Powell. John Wesley Powell era un militar, por supuesto, Sí. pero también fue de los primeros exploradores que hubo en el territorio de Estados Unidos, que anduvieron por todos lados, ¿no? Sí, sí. Este compa, es que es muy, muy particular porque este compa se supone que era un protector de las tribus indígenas, Mm. pero el vato también era abiertamente racista, decía que eran subdesarrollados. Ok. Que, ojo aquí, lo que él decía es que las tribus eran una muestra no evolucionada del ser humano. Y recuerdas que una vez, que apenas en el programa pasado te platiqué, no me acuerdo en qué podcast lo vi, donde creo que fue justamente en el de Bob Lazar, donde hacen esta aclaración, ¿no? Que dicen, güey, si el ser humano hubiera evolucionado normal, sin meter mano de alguien Sí, sí, más, sí. el resultado, por cómo están los tiempos y todo, nos hubiera dado a las tribus. Entonces, Cierto. tan descabellada no estaba. Y estos güeyes son del militar, entonces. Sí, sí. Pues algo tiene que ver esta parte, ¿no? Como que las Ujú. tribus eran ellos son los originarios. Así deberíamos estar si hubiera evolucionado normal. Pero pues a nosotros nos echaron ahí un empujón. pocus, Un empujón. Bueno, entonces John Wesley Powell nombra a Cyrus Thomas, que es el que menciona también este compa de Jason Colovito, diciendo que Cyrus Thomas fue el primero que desprobó ciertas teorías que tenían, por ejemplo, de los mound builders siendo construidos por gigantes. Y nombra a Cyrus Thomas para estudiar los montículos justamente del este de Estados Unidos. O sea, todos estos montículos que eran Sí. de tierra que te usaban a hacer tumbas, ¿no? La curiosa es que Thomas, al principio, creía en una raza constructora de montículos distinta a los nativos. O sea, el vato sí tenía esta idea de que no eran construidas por nativos.
Pero pues después Powell, por instrucciones de Powell, cambió todo lo que tenía que presentar, y entonces el resultado fue que Cyrus Thomas dijo no, sí fueron los nativos, ¿no? Y que aceptaron, ¿no? Que justamente los nativos sí venían de una civilización avanzada. Como que tuvieron que cambiar la perspectiva y decir, no, sí vienen de una civilización avanzada, es decir, o sea, desarrollada, por así decirlo, ¿no? Desarrollada. Y justamente para no tener que decir que hubo contacto con otras Justo, porque civilizaciones. a partir de ahí el Atacaron el difusionismo. se alineó con la escuela del aislacionismo. Ujú. Y atacó el difusionismo. Sí. El aislacionismo es esta idea de que las grandes civilizaciones o todas las civilizaciones crecieron aisladas. No tenían contacto entre ellas, no tenían informes. Incluso las de las Américas, porque bueno, podrías decir, ok, en el continente americano no hubo contacto con el continente africano y con Asia, etcétera. Ok, podrías decir, pero es ridículo pensar que en las Américas, no, o sea, cuando está pegado comercio. no hubo comercio, exactamente. En las Que se les culturas cayó, por ejemplo, pues, lleva un chingo caído aquí, al menos aquí en territorio mesoamericano, porque recordemos que lejos de México, Estados Unidos, se divide la historia o la prehistoria o lo precolombino en Mesoamérica, que es todo el territorio mexicano, todo lo verde. Aridoamérica, que es toda la parte de todo lo seco. Ajá. Aridoamérica es todo lo seco, Mesoamérica es todo lo verde, y Mesoamérica es un putazote que llega hasta Brasil. Sí, Más para allá. Entonces, aquí en la zona de Mesoamérica sí hay mucha evidencia de contactos. Pues los mexicas tenían comercio con los incas, por ejemplo. Pero son los late mexicas. O sea, ya los mexicas es la última frontera antes de la colonización. Y no eran los incas originarios, ¿no? Eran los incas ya los constructores de Tiahuanaco no fueron. Pues como los mexicas también, sí, en realidad, ya, ¿no? Herederos, ya los que seguían un legado que seguramente conocían la historia, sí, porque pues seguían adorando a los mismos dioses y todo, ¿no? Es correcto. Pero pues ya, eran más bien los herederos los que llegaron a sentarse en las tierras que habían construido los dioses. Entonces, justo tal cual. Entonces, el aislacionismo es, ¿no? Cada civilización se desarrolló de manera autónoma. Y Childress ¿es Childress o Childress? Childress, ¿no? Me imagino. Childress, yo creo que sí sería Childress, ¿no? Childress, chill. Just chill. Lo que dice este compa en este artículo es justamente que, pues, que es absurdo que crean esto porque, pues, el Mississippi, ¿no? Hay un río que va, así que conecta toda la zona Sí, porque justamente decían que no podía haber contacto vía acuática, ¿no? Porque no tenían las tecnologías para hacer eso y todo ese rollo, pero es absurdo, ¿no? O sea, sobre todo estando tan cerca. Los nuevos descubrimientos. Y recordemos que, por ejemplo, Graham Hancock habla de estos descubrimientos recientes, que sí no son de él, sino de la ciencia moderna, que habla del el poblamiento tardío y el poblamiento primario. No, es lo contrario a tardío. Pronto, el poblamiento pronto de las Américas, que justamente sitúa las primeras civilizaciones en América de hace 35. Prematuro, sí, ¿no? Es prematuro. De hace 35,000 años, güey. No las mencionan como unas grandes ciudades, pero sí eran asentamientos humanos ya en forma de pueblos hace 35,000 años, güey. Sí. Entonces, es un chingo de tiempo para evolucionar. Sí. Y eso ya son las nuevas teorías, güey. No es... No, ya han aceptado, sí, por supuesto. Han extendido el tiempo de civilizatorio porque de las Américas. Han encontrado, carnal. Han encontrado, o sea, como... Hay unos que dicen que no, hay otros que dicen que sí, pero ya... No, sí, ya está. Al menos ambas teorías ya están en el mainstream, güey. Unos defendiendo a los otros atacando, pero ya están. Porque normalmente lo que hace el mainstream es, en cuanto ve algo, es decir, eso sí es pseudociencia. Ni siquiera para contrastar, eso es pseudociencia. Pero es que justamente lo que hacen es van aceptando lo que pueden acomodar en su narrativa. Lo que van acomodando. Van de a poquito y dicen, ok, sí, es lo mismo, pero antes. Es como... Sí. Y 35,000 sí había, pero eran pueblitos. Ajá. Sí, es como ninguna civilización notoria, nada relevante. Porque antes no había ni pueblos. Ahora sí, pero había pueblitos así chiquititos. Sí. Nada de civilizaciones. Es como, bueno. Sí, que como tribus, básicamente. Y ahora sí, en este mismo artículo, ahora sí avisa a la evidencia física suprimida según este compa. Primero, los montículos, ¿no? Habla de los montículos de los que hablamos en nuestro episodio de los gigantes, donde se encontraron esqueletos de más de 2 metros. ¿no? El esqueleto de 2.5, un esqueleto de 3 metros, esqueletos de 4 metros. Sí. Incluso montículos en los que se encontraban, así como jerárquicamente, digamos, en la parte de hasta arriba se encontraban mujeres y niños, en la parte del medio eran puros hombres, en la parte de hasta abajo era la nobleza. Ya, porque ya había artículos, o sea, eran los esqueletos más grandes, que eso es lo más curioso. Sí, la nobleza era más grande. Eran justamente los que tenían mayor altura, ¿no? O mayor longitud en los huesos y todo eso, eran los que eran más de 2 metros, y además había artículos justamente que denotaban nobleza, pues joyería, armaduras, perlas y varias cosas. Sí, güey, este esqueleto que se encontró con miles de perlas. Con armadura, ¿no? Todo. Y que desapareció, justamente cuando el Smithsonian llegó por él.
Porque, bueno, vayan, para que profundicen, vayan a ver nuestro episodio de los gigantes, si no es que no lo han visto, y si no, pues véanlo otra vez. Sí. Sirve que nos dan más vistas, gracias por vernos. Y justamente en esta parte, lo que se encontró, y en este programa lo analizamos, es que el Smithsonian sí llegaba por estos cuerpos, se los llevaba para estudiarlos, y al final decía no. Es que realmente el Smithsonian siempre ha sido como la institución oficial que investiga todo este tipo de hallazgos. En realidad, porque también, o sea, si te das cuenta, se ha hecho ilegal, es ilegal que tú... Escarbes. Que bueno, sí, que tú escarbes sin permiso, pero otra cosa, que tú tengas en posesión reliquias o artículos ancestrales. ¿Pero es ilegal en Estados Unidos, güey? Sí, En México sí, es ilegal. Es ilegal en Estados Unidos también. En México sí. es ilegal. En Estados Unidos es ilegal. ¿Ah, sí? Según yo sí es ilegal. No habría que... A ver, productor, Jamie, puedes... Pero me está durmiendo el Bernie. Ando diciendo, Se Bernie está acá. Ojalá hubiera alguien que buscara, ¿verdad? Así es como... Y voltea a ver, ¿no? Así como de... ¿Quién va a ¿Quién? buscar? A ver, déjame ver. En México tú no eres dueño. Si encuentras petróleo, tú no eres dueño del petróleo porque el petróleo pertenece a la nación. Pero en Estados Unidos no. En Estados Unidos, si tú encuentras petróleo, es tuyo. Por eso, no sé. Bueno, mira, aquí dice, en general no es ilegal poseer hallazgos antiguos en Estados Unidos, pero depende de la naturaleza del hallazgo y la legislación local. Claro. Si el hallazgo es parte de un sitio arqueológico protegido, es posible que esté regulado y que su posesión o extracción sea ilegal. Por otro lado, si el hallazgo es un objeto personal antiguo encontrado en propiedad privada, es probable que sea legal. Legal poseerlo. Por Poseerlo. eso te digo. Pues hasta que te descubren, es que depende de las relevancias, ¿ves? Depende de la Oye, relevancia. si tienes un cráneo de gigante, ¿tú crees que va a ser legal? claro. Te lo van a quitar, ¿no? O sea, pero realmente la mayoría sí se tienen que reportar, además de que ya son muy pocos los sitios arqueológicos Claro, abiertos. claro. ¿No? O sea, realmente ¿Qué ya, te digo? ya hay En muchas México áreas sí es protegidas. En México es ilegal de siempre, de toda la vida. Puedes sacar un permiso con el INAH para tú resguardarlos. Por ejemplo, en Tepoztlán está el museo. Ya ves que hay un Pues museo. Jaime Maussan, ¿cómo le hace? ¿Por qué no? permiso? Debe tener Es que te dan permiso. permiso para resguardarlos. ¿Ves? Y es que en Tepoztlán está este museo, que hay un museo ahí, creo que es el de. Ay, no me acuerdo, es un escritor. Ok. Y en ese museo, el escritor sacó su permiso con el INAH para él resguardar todo, porque él era aficionado de la arqueología. Entonces le decía, güey, yo pago las investigaciones, todo lo que yo encuentre, lo dejo aquí, o sea, voy a hacer el museo, es de la nación, pero dame chance de resguardarlo porque Claro. si no se va a quedar perdido allá en una madre que nadie le va a poner atención. Y le dieron su permiso. Ok. Por eso se fundó ese museo. Entonces puedes sacar permiso, pero güey, yo conozco unas historias de gente, conocía, porque ya no. Y que ya no. tenían... No, güey, que encontraron abajo de su casa túneles, güey, que conectaban a ciertos lugares arqueológicos. No, nunca lo dijeron, güey, porque si no les había pasado, güey, que a vecinos les llegó el INAH, güey. Les llegó el hijo, sí. O sea, pero ¿en qué áreas? Obviamente no digas los nombres de las familias, pero... No, güey, no. O sea, las áreas. en Teotihuacán... En un área parecida a Teotihuacán, digamos que sí hay tocales y todo el rollo. No es, o sea, ¿qué? No es Calixtlahuaca. No te voy a decir. Ay, nada más di el sitio Porque arqueológico. no, ¿para qué nos metemos? Pero es un sitio arqueológico así. Ahora sí, presiónelo, no manches. No, O sea, no. no está dando ningún dato relevante como No, para que ¿para vayan a... ¿Para qué nos metemos en ese tipo de cosas? Porque además Ay. es un recuerdo muy delicado que no quiero tocar. Pero justo eso, güey. Y había, Ah, no, pero había no. familia. ¿Para qué me cuentas si no me vas a decir qué, Pues qué no, sitio pues por el dato, arqueológico? güey, por el dato de- ¿Cerca o...? Sí, cerca. O sea, es Que aquí en el Estado de Calixtlahuaca. México- No es Calixtlahuaca. Pero mira, güey, el punto de Sí esto es, es que aquí en México sí pueden llegar las autoridades del INAH, güey, a justamente expropiarte tu Sí, por tierra, supuesto. güey, si encuentran algo así. Pues en todos lados. Algo relevante. No necesariamente porque en Estados Unidos sí pueden pelear, güey. Pues en Estados Unidos si encuentras petróleo es tuyo. Y se chingó. Si encuentras petróleo en tu propiedad privada, es tuyo. Esa es una de las cosas. ¿Todavía? Sí, carnal. Es una de las cosas que están chidas de Estados Unidos. Aquí no. Aquí el bebé no dice Propiedad de mío. gobierno, sí, sí. Tenemos, dijo el gobierno. Simón. Bueno, este es el de los Mount y los gigantes. También cuenta en este artículo el testimonio anónimo de un ex empleado, que es una de las cosas que Jason, ¿qué te dije que se llamaba? Jason Colavito, justamente dice de este compa porque dice, güey, tiene un chingo de datos en ese que no están comprobados. Por ejemplo, ese, de que dice que hay un testimonio de un ex empleado. Pues eso también lo puedo decir yo de muchas cosas. Sí, Y tiene razón. Sí, porque dijo que no quería mencionarlo, Y ¿no? O sea, tiene que el razón. nombre tenía que ser... Pero, güey, Sí, o sea... Unas y otras. Pues como tú, que dices, a mí me dijeron y conozco Pero familias este que es un tú eres podcast. los sitios arqueológicos, que no puedo ni decir Pero los este es un sitios podcast arqueológicos. platicado de pura plática. Aquí no estamos haciendo ninguna Está bien, afirmación. la misma lógica aplica. Entonces, este supuesto ex empleado dijo que el Smithsonian tiró una barca llena de artefactos al Océano Atlántico para abordar Ajá, evidencia sí. de contactos precolombinos con civilizaciones antiguas extranjeras.
Y podría tener sentido, güey, porque hasta apenas es cuando ya se aceptó que sí, los vikingos llegaron aquí. Y los Y eso más asiáticos o menos. también. Y los ¿no? asiáticos, Bueno, eso en- más o en- menos. Sí. Porque se dice, bueno, pareciera ser que quizás habrá evidencia. Sí, lo siguen tratando como una especulación probable, pero nada. Ya más probable, pero todavía no la aceptan. No confirmado. Entonces, Como oficialidad todavía no es oficial. podría tener sentido. Luego habla otra cosa de los ataúdes de Alabama, en la Croft Cape. Dice que en 1892 enviaron 8 ataúdes de madera al Smithsonian y que después la institución no supo localizarlos, aunque constaban en el inventario. Y en 1992 dijeron que ya los habían encontrado, pero que eran bandejas que estaban en un almacén contaminado con asbesto y por eso no podía acceder el público. Y que nadie iba a poder acceder por 10 años. Es correcto. Imagínate, más Y que lo el que personal dice, lo de... que dice este compa, por ejemplo, Jason, de esto específico, dice, güey, pues es que es normal que se les pueda traspapelar. Que también es cierto. Tienen 130 y Sí. tantos millones de cosas. Que por supuesto, sí es posible. O sea, es posible, pero bueno, también conociendo las prácticas del Smithsonian, dices, bueno. Que es importante, yo por eso te dije que quería traer estos dos, porque es importante ver que también no nos tragamos todo de buenas a primeras. Sí, también investigamos en fuentes que contradicen lo que creemos, porque pues es importante, ¿no? Sí, escuchar la otra versión también. Es importante y darle peso a lo que puede ser. Generalmente la versión oficial le da más peso a la versión no oficial. Sí, Por la falta de lógica. sí, tal cual, tal No, cual. es- Pero, por ejemplo, aquí hay unas cosas que sí son lógicas. Sí, 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 sí. puede Entonces, ser. ahí iríamos. Que hay un punto en específico que es el más grande que vamos a mencionar, que es el del Canán Cañón. Que ese es el Ajá. más grande, ¿no? Y por el que se hace el de búnker y todo este rollo. Bueno, pero estamos hablando de encubrimientos que vienen en este artículo. Habla también de restos de gigante en la isla de Shemya, en Alaska. Y aquí mete al zoólogo Ivan T. Sanderson, que en los 60 reportó haber recibido cartas de soldados de la Segunda Guerra Mundial que hallaron un cementerio de restos humanos gigantes con cráneos de 22 a 24 pulgadas de alto y huesos largos. O sea, cabezones, cabezototas. Y estos cráneos estaban preparados, pareciera ser quirúrgicamente, y fueron corregidos por el Smithsonian y nunca se volvieron a ver. Que esto es importante también darlo a conocer, ¿no? En realidad, uno de los más importantes encubrimientos que hace el Smithsonian justamente es sobre la cultura de los montículos, de los creadores de Ajá, montículos. los mound builders. ¿Y por qué lo hace? Porque dentro de los montículos, que parecía que eran lugares como de sepultura, Sí. ¿no? Encontraron restos justamente de gigantes Sí. y artefactos que hablaban de una civilización mucho más avanzada de lo que Que se la- creía que había en de ese ahí. entonces. Sí. ¿No? Y además artefactos que empataban con civilizaciones que no eran de este continente. Es decir, similitudes Sí. con civilizaciones ya sea de muy del sur en las Américas, como los incas, por ejemplo, o también como civilizaciones como había en África o en otros lugares, ¿no? Entonces, justamente esto ha sido el de los mayores encubrimientos. También lo vimos en el episodio de los gigantes, ¿no? Porque, bueno, realmente esto te hablaría de que quiénes estuvieron aquí realmente. Entonces, este encubrimiento se hace para justamente privarnos de entender un punto clave en la historia de la civilización humana, Ujú. de los verdaderos, bueno, de quienes descendemos realmente. Bueno, no sé si es que descendamos directamente por ella, más bien somos nosotros una mezcolanza y todo, ¿no? Porque también al parecer se decía, se supone que Thomas Jefferson era un gran curioso e investigador de El todo este presidente. tipo de cosas. El presidente Thomas Jefferson. Él mandó a hacer varias investigaciones en Indiana, por Mississippi, todo este rollo, justamente para la cultura de los mound builders y todo este rollo. Y bueno, las culturas nativas de estas regiones decían que se hablaba, ¿no? De que hace mucho tiempo había tribus que descendían directamente de una raza de gigantes que eran de cabello claro y ojos azules. Sí. Eso es lo que decían los nativos americanos. Sí. Y les preguntaron que si conocían a alguien, o sea, si todavía había alguien que descendiera de esta civilización, o bueno, de estos gigantes. Y dijeron que sí, que mira, le llaman los Mandan, la tribu de los Mandan, Mm. ¿no? Que en esa tribu había justamente, o sea, ya había una especie de mezcla ahí, pero todavía se llegaban a ver ya no tenían una altura prominente, es decir, ya no eran gigantes, eran la estatura de un ser humano promedio, pero todavía había personas con tez clara y ojos azules o azul grisáceo, de hecho. Y que le llamaban como los de ojo de humo, como de algo así le llamaban. Y mira, lo que dicen los Mandan, Sí. dice, la gente de los Mandan dicen que ellos se originaron debajo de la tierra.
en algún lugar al este del río Missouri. Órale. Ellos dicen, y se supone que la mayoría de esta población se extinguió por la varicela, ¿no? O sea, es lo que, pero qué coincidencia que los únicos descendientes ahí, o sea, de las tribus de nativos, los descendientes directos de esta raza, todos fueron exterminados supuestamente por la varicela, ¿no? Y muchos otros, no, cuando igual estuvieron igual de expuestos que estos de acá, ¿no? Yo digo que esa fue una exterminación directa, porque también Thomas Jefferson, dentro de los supuestos descubrimientos que hizo, o sea, porque él mandó exploradores, él no iba a explorar, Sí. o sea, él mandaba a Sí, su pues gente. sí, güey, era presidente, güey. Y no recuerdo en dónde fue, eso sí les quedo en deuda con el dato específico, pero igual voy a poner el enlace de un documental, que es de donde los saqué la información, pero igual en Estados Unidos había como una especie de lago, en donde fueron como ciertos exploradores, también por esta área del sur de Estados Unidos. Había como una especie de lago en donde en la parte céntrica, o sea, en el centro se veía como un montículo sólido, es decir, había como una parte que parecía terrestre, y cuando fueron en barcas a explorar, más bien era un montículo lleno de esqueletos humanos, en los que había esqueletos de gigantes. Lo que parecía que había sido como, o sea, parecía que todo esto había sido como, eran los restos de un enfrentamiento que hubo hace muchísimo tiempo. Es decir, y eso empata demasiado con los relatos bíblicos, con los relatos de culturas antiguas que dicen que se peleaban con los gigantes. Qué bueno, eso ya lo Hubo un escuchamos en nuestro exterminio episodio total. de los gigantes para que vayan y vean el episodio de los Ajá. gigantes a profundidad. Que está, a mí me parece loquísimo todo esto, ¿no? O sea, exterminaron a los gigantes. Bueno, yo Déjame no sé. seguir con este y luego lleguemos al chingonzote del Gran Cañón porque ese también está muy Sí, bueno, güey. sí. En este video te menciona el caso del Hulsrud, las figuras de Acambro, sí, lo que Acá, pasa, ¿no? sí. Simón. Sí. Vamos a mostrar, bueno, ahorita mostraba las figuras de acá. En ese estuvo muy interesante, güey, porque se descubrieron más de 33,000, güey. 33,000 de artefactos, esos figurines. carnal. Están loquísimos. Feito. Sí, güey, no, están bien chingones, güey. Hay figuras de humanos comiendo con dinosaurios. Montando dinosaurios. Montando dinosaurios, carnal. O dinosaurios comiendo humanos. Comiendo humanos. Uno echándose un dinosaurio. Ah, sí, también. Está el que se está echando al dinosaurio, Oye, güey. sí. O sea, esta parte está locochona, güey. Aparte hay figuras de gente de color, orientales, caucásicos. Entonces, eso está muy Y interesante. también de platillos, ¿no? Había como unos Sí, güey, platillos, los platillos voladores, carnal. Y está interesante, ¿por qué? Porque fueron fechados mediante termoluminiscencia y carbono 14, dando edades de hasta 4500 antes de Cristo. 2500 antes de Cristo, 4000 Antes de este. Antes de este, ajá. Ahí te va. 4500 antes de este. Eso estaba muy interesante porque aparte fue un descubrimiento de Lina y el Lina aceptó que pues, en algunas partes, algunos de Lina dijeron, pues sí. Pues sí, o sea, sí hicimos las pruebas y están ahí. Sin embargo, hay un arqueólogo que se llama Charles Di Peso que los analizó tras analizarlos en solo En 4 horas. Que bueno, hay que entender que de dónde viene este Charles Di Peso. ¿Sí es Charles Di Peso? Charles Di Peso. Charles Di Peso, él era uno de los geólogos exploradores que trabajaba para el Para Smithsonian. claro, porque el Smithsonian fue el Ahí está la encargado de conexión. venir a darle como la segunda prueba porque pues El era una Smithsonian siempre ha tenido sus exploradores a quienes mandaba expediciones y que les trajeran Sí, artículos dijeron, y todo "Ah, este de tipo pinche de cosas. ¿qué vas a ver? Entonces mandaron, imagínate. Y ahí- a Cámbaro mandaron a un de Smithsonian, del carnal, sí. para que entiendan la relevancia global que tiene Del el Smithsonian. Smithsonian. Básicamente el Smithsonian es quien aprueba todos los hallazgos arqueológicos en las Américas. Sí, y de hecho hay lo que dice Jason, este compa, el debunker, dice, güey, o sea, ¿cómo la gente se queda con esta idea de que es el Smithsonian? Dice, ¿y por qué no lo hace, no sé, el museo de historia, Antropología e historia. Okay. el que Aquí es en en México. Inglaterra, güey, no, el Museo de Arte Natural, el Museo Natural de ok. Historia Natural, el Museo de Historia Natural, Ajá. que directamente depende de la Royal Society. Ay, es lo mismo. Justo, tal cual. Y entonces Está peor, es como, ¿no? Es como, güey, pues es que el Smithsonian es para acá. El Sí. Smithsonian lo hace aquí, güey. Su chamba es ver el pedo aquí. Justamente el pedo por eso es lo allá. crearon. Es como, a ver, Sí. tenemos que ramificar Sí, una tal cual, extensión güey. de esto. Y entonces el Smithsonian desarrolló una campaña de desprestigio y justamente, fíjate esto, la mayoría de sus archivos del caso Cámbaro desaparecieron. Entonces, el Smithsonian fue el Ajá, encargado. desaparecen los archivos, El justamente. Smithsonian fue el encargado de decir que Pero, eran falsos. ¿sabes? A mí me pareció muy curioso que hubo un investigador ahí involucrado. Charles Hapgood. Charles Hapgood, que Ese vato, ¿de dónde viene? Porque lo hemos escuchado. él es el creador de la teoría del Earth Crust Displacement. Él es el creador. Y de hecho, sus teorías fueron apoyadas por Einstein. Einstein estaba de acuerdo con Hapgood. Con razón ese nombre me O sea, sonaba un ese chingo. científico es súper relevante Ese porque vato este es mismo relevante, artículo güey. dice que Charles Hapgood, él estaba
de mente abierta, pero escéptico ante el hallazgo de... Que él mismo fue a excavar. Él fue, y era una investigación de más de 10 años, de una década. que fueron creadas por personas, así por dos Sí, güeyes. pues como las piedras de Ica también. Y como las Ica Stone, las como piedras de Ica. Los crop circles. Por dos güeyes, dos viejitos. Sí, hicieron imagina 33,000. piezas, Pues las güey. piedras de Ica no son también así. Sí. Son miles, Sí, también son sí, miles. sí, Que sí. dices, oye, no manches, sí, te falsificas unas 10, ¿no? Aquí están viendo las unas piedras de 100, Ica también. 200, ¿no? Pero las piedras de Ica Las ya. piedras de Ica también son no muy manches. impresionantes. Y es muy similar a lo que representan como estas figurillas. Sí. Muy Solo que parecido. esas están pintadas en piedra. Ajá, están Sí, güey. talladas en piedras negras, ¿no? Pero también representan dinosaurios, reptiles, hay platillos, hay formas así, las hay, humanoides. güey, no Está mames, rarísimo, está rarísimo. No, entonces, bueno, obviamente, es que sí están muy raras estas piedrillas, ¿eh? O Güey, sea, cabrón, eso fue un encubrimiento del Smithsonian. Aprobado Ajá. y el INA dijo, sí son. sí, sí, es cierto, es cierto. El INA dijo, güey, pues es que Pues nosotros también hubo somos- un investigador, ¿no? Del Museo de Antropología e Historia. No sé, ahorita no sé en dónde estén en display estas. No sé si no están en display, ¿verdad? No, porque fue declarado como falso. Este compa que mira, un director de los monumentos prehispánicos del Museo de Antropología e Historia aquí en México, el doctor Eduardo Noguera, investigó también las figurillas y las aprobó como reales. Sí, güey. Porque también Charles Hapgood estuvo presenciando la excavación, o sea, él presenció el Sí. momento en el que se excavaba y encontraban estas figurillas y él justamente para refutar o para comprobar la teoría, él les decía en dónde excavar para que no hubiera trampa de que ellos habían Sí, sí. montado. Él decía, a ver, excaven Aquí. ahí. Y él presenció cómo sacaban estas figurillas de esa área de Acámbaro. Entonces, fíjate, este director de los monumentos prehispánicos del Museo de Antropología e Historia, Eduardo Noguera, comprobó, admitió que sí había legalidad científica a través de la cual se habían encontrado estos objetos. Llegó la pero, historia y dijo, pero ni- exactamente, que por su naturaleza fantástica, Mejor eran falsos. dijeron que tenía sí o sí que ser producto de una broma, de un fraude. Y es como, no manches, ¿no? O sea, Pasaron el tiempo hace 4.500 años, dijeron. no, Nos- no, los es instalaron una- para es una sorprendernos a tontería. nosotros. Sí, es una tontería. Ya vieron las figurillas, la verdad es que sí es algo extraordinario. Y la pieza central de ese es el chingón que le llama el Smithsonian Gate y la tumba egipcia del Gran Cañón. Ah, Que igual habría que hacer un episodio del Gran Cañón porque está muy interesante. el Gran Cañón está Muy loquísimo. interesante. Mi amigo loquísimo. Adrián, saludos a nuestro amigo Adrián. Fue al Gran Cañón apenas. Pero Está- te permiten, güey. Pero sí, es que también hay, o sea, hay una gran Ahí va. parte del Gran Cañón Mira, que está para resumirlo. bajo resguardo Y hablamos de ese pedo del para- gobierno de los Estados Unidos. hablamos- Bajo resguardo militar, ¿no? Güey, militar, carnal. No prohíben todo, güey. Todo. Sí, sí, sí. Bueno, Charlie rescata el artículo de el Phoenix Gazette que salió el 5 de abril de 1909. Que eso es importante. O sea, estos artículos están admitidos en periódicos o en panfletos oficiales. Fueron reales los artículos. Así como también, bueno, este mismo Childress Sí. dice que justamente en el siglo XIX era muy común, o sea, es decir, los esqueletos de gigantes, los Encontrarlos. artículos de las investigaciones fueron publicados, sí estaban expuestos en museos, o sea, sí lo estuvieron. Llegó la hasta que investigación y- después a borrar toda Llévenlos, la llévenlos, historia. compraron todo. De hecho, los Pero no sabemos. nada más borrar la historia, borraron a la población también, que eso es lo curioso, que fue en el siglo XIX, en donde fue lo de la Feria de Chicago y los grandes incendios, cuando cuando Fue estaban el- las fue otro- catacumbas, otro la registro del construcción de mundo. catacumbas. Está rarísimo este rollo, sí, o fue sea, otro fue segundo como registro. vámonos a todos los que saben de qué onda con la historia. Vámonos. Sí, güey. Parece ser que fue así, ¿eh? O Sí, sea, sí, no sí. podemos asegurar nada, pero Pero todo apunta. hacia allá porque fue en el mismo siglo, carnal. Fue en el mismo siglo cuando nació The X Club, güey. O sea, todo fue Sí, una, sí, sí, una fue un campaña movimiento pero muy cabrona, güey, impresionante. muy, muy orquestada. Bueno, entonces el 5 de abril de 1909, aparte, recuerda que también todos los hallazgos, güey, que le dan validez a las investigaciones de Michael Cremo también fueron en ese siglo. sí, así es, Todos. el siglo XIX. Michael la Cremo, mayoría, no todos. Él habla de unos más recientes, pero la gran mayoría del la- siglo y XIX. el Smithsonian Sí, también fue por ellos. sí. Y también se los llevó. ¿También sí? Sí, Así es. sí, justo. Ya Ahí está. amenazaron y todo, sí, sí, sí. Ahí está el sí, Smithsonian y mi video. El Michael Cremo es este compa que tiene esta investigación de la humanidad de millones de años, que también lo pueden ver en nuestro episodio de Michael sí, Cremo. que se llama justamente, tiempos puránicos y la humanidad de hace millones de años. de hace millones de años. Va. El 5 de abril de 1909 sale un artículo que narra que dos investigadores, el profesor Jordan y Kincaid, Kincaid. Kincaid Ajá. y G.E. Kincaid. Kincaid Y S.A. Jordan. y S.A. ¿no? Jordan fueron a investigar al Gran Cañón porque estaba a punto de cerrarse el Gran Cañón. Entonces dijeron, antes de que lo cierren, vamos a investigar, vamos a ver qué onda. Se fueron por abajo del agua y encontraron una cueva. Primero encontraron unos escalones, es lo que dice el artículo, ¿no? Encontraron unos escalones y dijeron, acá estos escalones se habían hechos por Ajá, que humanos. parecía que estaban Man-made, tallados en el los... man-made. Entonces subieron y llegaron a una cueva.
cuando se metieron en la cueva, encontraron una ciudad subterránea con miles de cámaras. Encontraron momias. Al inicio, en la primera antesala, encontraron momias envueltas en telas de corteza. Y conforme iban avanzando, encontraron estatuas de deidades orientales que se parecían a Buda, que se parecían a Así es. Horus, a Isis. Mira, estas son unas supuestas... No sé en qué se basan esto. Vamos a poner estas fotos acá, que dice que son... Esta página dice que son fotos De esa justamente de investigación. la cueva de Kincaid. Ok. Que bueno, no me consta porque se supone que nadie ha podido Que nadie- acceder ni nadie, nada. nada. Pero justamente son fotos que describen la historia de lo que vieron de G.E. Kincaid. Que mira, por ejemplo, la estatua dicen que había una estatua del Buda a la entrada. Mira, para empezar dice que esta es la cueva de la entrada. No sé en qué se basen o de dónde sacan este rollo, pero dice que esta es la entrada a la cueva. Ujú. Vamos a mostrar estas fotos, ¿eh? También ahí la página. No, honestamente, no sé en qué se basen para decir que estas fueron las fotos, pero mira esta. Ve el tamaño de la estatua en la entrada y ve la personita. Pero no creo que se vean en cañón, carnal, ¿o sí? Pues esto tiene la... No dejan pasar. Se supone que no. Se supone que no. No se supone. Es que ha habido varios intentos por acceder. Pero Por eso justo- te digo, no, se supone que no deja pasar, pero aquí dice que esto fue... Mira, aquí dice, el autor de la fotografía es Dwayne R. Hurst. Y dicen que estas son fotografías de ahí. Sí, obviamente se supone que, de hecho, toda la historia de la cueva de Kincaid dicen también que fue un fraude, que es falso y que quién sabe qué, a pesar de que hay publicaciones oficiales. Esa nada más. Bueno, Esa, esa la publicación. aplicación. Lo que pasa es que, güey, hubo una investigación posterior o han ido posteriores, güey, y hay gente que ha grabado que les mandan aviones, carnal. Sí, Les mandan aviones, aviones. helicópteros y todo ese pedo, güey, porque justamente... Sí, yo también vi esas fotos, güey, pero... No, está muy no raro. creo que sean reales, güey. Porque no se supone que dejan pasar. Y aparte la investigación fue el... Te digo, alguien que se pudo haber colado también, porque muchos de los que, bueno, también estos relatos de que mandan aviones y todo este rollo, pues más bien lo toman como un aviso y ya nos acercan, les da miedo y ya. Ujú. Pero qué tal que alguien solo llegó y dijo, pues me meto ahí ya. ¿Qué tal que sí es? Nada más es un aviso y mejor ya no te avisas y pum. Bueno, En fin. encontraron también jeroglíficos en las paredes, urnas, armas de cobres, herramientas de un metal desconocido y un santuario con un dios similar sentado a Buda, ¿no? Ujú, Eso es lo que encontraron. Lo más importante es que hay una ciudad subterránea con miles de cámaras. ujú. Childress llamó al Smithsonian y le dijeron que no existía esa excavación ni registros de G.E. Kincaid ni del profesor S.A. Jordan. Así es. Esa es la narrativa oficial del Smithsonian, que no es cierto, que nunca trabajaron, que no hay ningún registro de ningún profesor con ese nombre y que no, que tal, no existe, ¿no? Entonces lo que dicen estos compas es que, pues ahí estaba la ciudad, güey. Y también hace esta comparación donde habla justamente de los Hopi y toda la zona de ahí. Dicen que sí había gente que venían de ahí, los primeros que venían debajo de la tierra justamente vienen del Gran Cañón. Así es. La gente hormiga viene del Gran Cañón. Ahí fue donde los llevaron. Es que tiene todo el sentido del mundo, porque bueno, el Gran Cañón también, o sea, es muy, muy conocido, muy peculiar, porque justamente se ven todas las capas de erosión, De la tierra. o sea, se ve el nivel del agua al que llegaba hace miles de años. Es cierto. Se ve cómo ha ido descendiendo y todo, entonces tiene todo el sentido del mundo, porque es muy probable que se hayan refugiado durante un periodo de cataclismo. En las montañas, porque obviamente son estructuras que están a cierta elevación, ¿no? O sea, están elevados por algún motivo. Y bueno, son tan grandes que se supone que podían almacenar hasta 50,000 personas. Esta cueva en específico, hasta 50,000 personas se estima que pueden almacenar. Imagínate. Y bueno, se han encontrado ya cuevas, carnal. ¿Te acuerdas la que Ya. nos enseñaste? Sí. La de en China, güey. Ajá, Han sí, encontrado así cuevas, es. un chingo, cuevas Ya alrededor está del mundo, comprobado, sí, donde eso ha es habido cierto. ciudades adentro de cuevas. No, y el relato de los Hopi, justamente que llegaron los hombres hormiga y que los guiaron hacia, justo en el cataclismo, los guiaron hacia dentro de la Tierra, ¿no? Ya a ciudades internas de la Internas Tierra de la para que Tierra. se refugiaran y pudieran reiniciar la La civilización. civilización, güey, sí. Ahí está todo el sentido. Y acá lo que es muy peculiar y muy interesante es que tuvieran símbolos de adoración que parece, o sea, que empatan no nada más con Egipto en África, sino también con el hinduismo, Tibet y todo el ese Tibet tipo de y todo cosas. este rollo. O sea, Pero, como una ¿sabes qué es lo mezcla más de impresionante cultural ahí. de esto? O sea, ya eso es moderno, que esto sí es real, o sea, esto sí sé, que los nombres geográficos de esas zonas en el Gran Cañón tienen nombres, sí, porque tienen son los nombres. nombres reales que tienen esas zonas. De Está deidades, ¿no? El templo de Isis, el templo de Horus, la torre de Ra, la pirámide de Keops, el templo de Shiva. Esos son los nombres geográficos oficiales que le pusieron a esas zonas del Gran Cañón. Restringida, esas zonas Las zonas restringidas restringidas del Gran Cañón tienen esos nombres egipcios. Sí, es cierto, de deidades Güey, egipcias. eso es lo que hacen. Pues es que es lo que hacen. Sí. Es lo que hacen. También tienen ojos vistos.
Ajá. ¿Te Sí, pones, sí, sí, güey? Te dicen, no hay registros de absolutamente No nada. hay ningún registro Pero Gran eso se Cañón llama... del templo de Isis que se parezca al templo de Isis. Nomás le pusimos así. Así es. Y al de Ra le pusimos el de Ra. Porque, pues, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero imagínate, ¿qué ¿Qué diría tiene de eso, raro? no? O sea, si es real esta historia, que bueno, Que también. ahí te va. Ahora, Dale. ahí te va. El doctor Greg Little es un tercero en esta, El en esta doctor discordia. Dolittle. Del doctor Dolittle es el tercero en este triángulo. Entonces, Jason Colavito es el que dice que David Hatter Childress Childress. es el... Está tirando al Está Smithsonian. tirando al Smithsonian y ese güey fue el que dice, a partir del 93 fue cuando se habló del Smithsonian. Entonces, todo lo demás viene a partir de él. Él fue el que creó ese hoax. Pobre Smithsonian, ¿no? Uy, le tiran de... Él fue el que creó el hoax. Pobrecito. Está este artículo del 93 y luego está el doctor Greg Little que tiene su propio artículo donde dice que él conoció a David Hatcher Childress lo conoció. Ajá. Él acompañó a David a Hatcher a alguna de sus expediciones, porque lo que dice Jason Colavito es que David se inventó todo, que ese güey que nunca investigó, que nunca fue a buscar nada. Entonces lo que dice lo que dice Greg Little es, pues yo fui con él a algunas de sus expediciones, si busca, si investiga, si sale, yo lo puedo comprobar, ¿no? Ujú. Eso lo conocí en los años 2000 mientras filmaba un documental para Discovery Channel en Bimini. Ah, te puedo interrumpir nada más Dale, carnal, rápidamente. por favor. Un dato que me pareció súper interesante, que se me olvidó mencionar cuando mencionamos el nombre de Alexander Graham Bell. Ajá. Adivina él de qué fue cofundador. De telégrafos, ¿no? No, nada que ver con telégrafos. No, ¿qué? De National Geographic. Alejandro Graham Bell. no. Alexander Graham Bell fue cofundador Sí. de National Geographic. National Geographic también se ha encargado de usar una serie de bunkers. Pues no vimos el video que estábamos viendo en el Es de Telescope National Circles Geographic, que estaba cierto. atacando Es de National justamente, Geographic. debunkeando supuestamente sí. Imagínate, y Alexander Graham Bell también era masón. Se supone que la amistad que sostenía con James Smithson era a través de la fraternidad de nuestros queridísimos, no amigos, no, sí amigos, de nuestros compitas los masones, ¿verdad? No, los mejores amigos, los masones. Ellos. Bueno, en fin. entonces, lo que dice este compa del doctor Greg Little hace una defensa de David Hatcher, de todo lo que investigó, de todo lo que encontró. Primero menciona a grandes rasgos qué es lo que mencionaba, también lo que dice Colavito. Y entonces, Sí. lo que hace es precisamente encontrar como fuentes donde mencionan a anteriores, porque dice Colavito intencionalmente o no intencionalmente omitió que sí hay algunos libros que traen información de años anteriores a ese, que hablaban de los incumplimientos del Smithsonian. Entonces habla, por ejemplo, del libro de Ross Hamilton de 2001, que se llama Holocaust of Giants, The Great Smithsonian Cover-Up, donde justamente hace 2001. del 2001, pero justamente trae información de De otros años. Por ejemplo, habla de esta carta de este compa que en los 60s recibió justamente las cartas de los de la Segunda Guerra Mundial, Ajá. también donde dice que el Smithsonian, específicamente el Smithsonian fue el que lo encubrió. Y entonces empieza a dar el todo, fíjate, en un libro que se llama A Tradition of Giants, de 2007, donde se utiliza el término skullduggery, que es engaño deliberado, donde se retoman ideas de Vincent Gaddis del 77, hablando justamente de Smithsonian. Entonces empieza a dar una lista de otros autores que hablaron de que mencionaban el Smithsonian. Sí. Entonces dijo, este compa, el Jason, o no lo leyó o deliberadamente lo omitió. Sí. Porque también dice que desde 1968 la Society for the Investigation of the Unexplained publica la revista Pursuit, dirigida por Ivan T. Sanderson, que es el vato al que le llegaron las cartas. Y justamente que en él descubrimientos de esqueletos gigantes en Estados Unidos, negativas del Smithsoniano a dar ciertos datos y casos de pérdida sistemática de etiquetas en restos óseos y de otros que descartaron por falta de investigación. Que de muchos de estos hallazgos sí hay registros de haber recibido los artefactos o los Pero que se artículos, perdieron. pero no los encuentran. Dicen, Que no, también no, que no sí es- tiene sentido en esa parte, porque son millones de cosas. Sí, que sí, tiene. sí, pero estamos hablando, de hecho hay un registro de un sarcófago egipcio encontrado en el Gran Cañón de haber Pero hay sido unas que las recibido. niegan, ¿eh? Por ejemplo, los de Argentina dicen que no recibieron. Pero, recibieron huesos. pero el sarcófago egipcio, sí hay un registro de haber recibido un sarcófago egipcio y de estar perdido. O sea, de que no lo encuentran. Se supone que bueno, esto viene en el mismo artículo de Childress. Ahí viene en el mismo artículo. Entonces sí hay registros de que reciben algunas cosas, pero que no las encuentran. Sí.
Entonces, justo eso, eso es lo que decía Jason Colavito como para desmentirlo, pero dice, güey, no es cierto. Si hay mucha información, te menciona el Smithsonian desde Sí. antes. Otro, por ejemplo, en los libros de 1967, Things y Abominable Snowmen, que también son de Sanderson, ahí habla de hallazgos que desaparecen tras ser enviados a museos, especialmente al Smithsonian. Sí. O sea, es como esta parte de que quitas porque el argumento central de Lavito es que este vato del Chile lo inventó. Que él fue el que comenzó con logs del Smithsonian. Entonces, por eso empieza a hacer esta parte. También menciona el caso de Charles Doolittle Walcott, que fue secretario del Smithsonian entre 1907 y 1927, quien se tiene información que desapareció un manuscrito que hablaba de una tribu desconocida en el Gran Cañón. Entonces, ahí está, y esa ya es información. Sí, el Gran Y Cañón, hay que estudiar el Gran Cañón. Y ahí te va el mayor hallazgo de este compa. Se supone que cuando marcó De Levito al Smithsonian por preguntar por el profesor Jordan, le dijeron, como todos les han dicho, nunca tuvimos contacto con ningún Jordan, no ha habido información aquí, no existe nada de ningún Jordan, ni mucho menos del otro güey. Del G. Kincaid, que de hecho se supone que es más sonado el nombre de G. Kincaid, porque a esa cueva, o al supuesto La mito cueva de de la cueva Kincaid. le pusieron Kincaid. Entonces, pero el Smithsonian lo niega y ese es como que se basa el caso completo de que, güey, el Smithsonian dice que no hay ningún registro de ese vato. Y resulta que en un artículo de 2009 de Old Pioneer encontró que sí hubo un profesor Jordan asociado al Smithsonian, David Starr Jordan, que no solamente es cualquier güey, era un güey peso pesado del Smithsonian, porque fue el primer rector de Stanford, de la Universidad de la Universidad de Stanford, y era un naturalista. Jordan estuvo vinculado al Smithsonian durante 30 años y en 1898 recorrió el Gran Cañón buscando fósiles. Y es que G. Kincaid también se habla dentro de la historia que, pues, o sea, él tenía cierta relación con el Smithsonian, porque al encontrar la cueva, se supone que lo primero que hizo, o sea, es que agarró artefactos, pero a los primeros que les comunicó los hallazgos fue al Smithsonian. Específicamente a Jordan. Y después hicieron una segunda expedición, regresando al lugar. Y el Smithsonian lo niega, güey. Sí, lo niega. Sistemáticamente, que nunca hubo. Que no hay registros. De hecho, no se sabe. Se dice que nunca existió el tal G. Kincaid, ¿no? Pero. Ahí te va. Dice, Lidl en este artículo se pregunta que porque se supone que, bueno, más bien no se supone, la emisión niega que no hubo ningún Jordan, pero sí hay información de este David Starr Jordan, ya casi terminamos, David Starr Jordan, ya es hora, sí. Ya, pues 2 minutos, nada más para terminar eso porque eso es lo más importante. Entonces, David Starr Jordan sí estaba trabajando ahí, sí fue miembro pero la emisión lo niega, y lo que se pregunta el Greg Lidl es, pues, ¿por qué simplemente no dicen sí estuvo este güey, pero no es el que ustedes mencionan? Es porque no quieren que haya ninguna conexión. Y también habla de que hay un vato que se llama Trevor Kincaid, con A, no Kincaid, con E. Bueno, Kincaid, los dos son con K, es con A, pero sí. uno tiene con C y otro con K. Y otro es con K, nada más que este se llama Trevor Kincaid y el otro era G.E. Kincaid. Entonces dice que ese nombre podría haber sido una distorsión del nombre de Trevor Kincaid, que es un zoólogo que viajó de a Alaska justamente con Jordan. O sea, antes de este pedo hizo una expedición a Jordan y eso podría tener sentido de por qué le habló a él. Sí, tiene sentido. De por qué le habló a ese compa. Entonces, tal cual. Pues sí puede. A mí me suena que sí es real, porque en el Gran Cañón esconde un chingo de misterios. Sí, cosas muy, muy interesantes. Ya merecerá su episodio particular también, porque definitivamente. Pero bueno, igual para concluir, pues bueno, nos damos cuenta de que el Smithsonian en realidad pues es una institución más para justamente regular el conocimiento y empujar una narrativa muy específica que sirve a los intereses de quienes quieren ocultar la verdadera historia de la humanidad. Porque esa parece ser la agenda verdadera del Smithsonian. Justamente controlar todos los hallazgos la narrativa que son relevantes para entender los orígenes de la humanidad, ¿no? Y encubrirlos. Entonces, pues ese es básicamente el porqué. O sea, es como una extensión, es como un brazo más de la Royal Society, básicamente, ¿no? Para mantener control en esas partes del mundo. Es lo que es, básicamente, el Smithsonian. Entonces, pues ya saben, ¿no? Tampoco se basa en lo que es porque pues tiene su propia revista online y todo el de Smithsonian Magazine, y es lo que, bueno, promoviendo toda la narrativa oficial de todo, ¿no? Pero pues bueno, si quieren saber qué es verdad, no lean al Smithsonian. O léanlo para saber, para contrastar exactamente. Para ver por dónde buscar. Así es. Va, pues ya hay que terminar, ¿no? Porque vamos ya, ahora sí, ya nos vamos despidiendo. Ya de una vez vamos con No, porque lo mío era largo, güey, lo mío era largo. ¿De qué? De mi algo interesante. Sí. Pues bueno, digamos que el algo interesante es lo de Alexander Graham Bell, de que... Ahí está. De que él fue cofundador de National Geographic. Sí.
Y vamos a la recomendación. Échatela tuya. Mi Échatela recomendación la mía. es una serie argentina del 2025 que se llama El Eternauta. Está Eternauta. buenísima, muy buena serie. O sea, está buena, está interesante. Tiene ahí también su cosa fantástica y todo, ¿no? Pero la verdad es muy buena. Es una serie que justamente narra un escenario postapocalíptico por una invasión extraterrestre. Te lo hace de una forma muy peculiar porque empieza siendo un poco así como muy casual, hasta un poco de comedia y todo, pero termina todo tornándose un tanto turbio muy, muy rápidamente, ¿no? O sea, de que la gente lleva ahí su vida casual, empieza. Es muy curioso porque, bueno, sabemos que para hacer. Es una serie de Netflix. Simón. Una serie, pues, ¿cuánto tiempo de producción puede llevar? ¿1 año, 2 años de producción? Ya ahorita son las más rápidas. ¿Como un Ya año? todo De se- grabación te refieres solo a grabar. Grabar y producir, o sea, ya sacar el resultado final. Pon tú 1 año, dando un plazo decente. 1 año, ¿no? Puede tomar, pero bueno, porque acá empieza con, o sea, digamos como cómo empieza todo este escenario apocalíptico es con apagones, con nieve que es tóxica. Está loquísimo, o sea, trae unas cosas así como que junta muchas conspiraciones que han sido muy recientes como para que no, ¿sabes? Como para coincidir tanto con esta serie. Eternauta. El Eternauta se llama. Está muy buena esta serie. Tiene cosas muy interesantes y es de supervivencia. Está loquísima, está muy Va. buena. A mí Va. es una miniserie Ah, la voy a ver. y está locochona. Pero bueno, esa es mi A recomendación. huevo. Yo quiero recomendar justamente el sitio de Jason Colavito, jasoncolavito.com, jasoncolavito.com, porque este vato es un debunker y justamente hace análisis de toda la cultura pop y de cómo hacen todas las conexiones. Por ejemplo, esto del Smithsonian, entonces lo quiero recomendar porque nunca está de más ver también el otro lado de la historia. Contrastar, ¿no? Entonces, por ejemplo, tiene un chingo de libros. Tiene uno de justamente de las pirámides y todo lo que hizo alrededor de las pirámides, ¿no? Desde que fueron construidas por aliens, de tal y tal. Entonces, hace como lo mismo que hace acá, pero lo hace con esas partes. Ok, Entonces, ok. justamente eso es lo que quería recomendar. Y mira, ahí te va algo interesante, mucho más rápido que el otro, porque el otro sí va a ser muy largo. Pero ese es el logo del Smithsonian. Del la Smithsonian. bandera del Smithsonian. ¿No te suena El como el sol. sol negro? ¿Sí, no? Tiene los colores de Ucrania, ¿no? También. De Ucrania, pero el estilo es como el estilo del sol Ujú. negro, que normalmente Sí, es representa cierto, el sol es negro. el sol, sí, sí. Entonces, ahí está bien. O como el sol de los jesuitas también. Sí, güey, sí, es el sol negro. Básicamente, sí, Ese es sí. el sol negro. Ese es el sol negro, carnal. Cierto, Ese es el logo de ese sol. Del Smithsonian. Pues mira, Boom. carnal, siempre. Ay, no, es que ahorita Trump le está tirando durísimo al Smithsonian, se está peleando con el Smithsonian, que quiere reformar toda la estructura, que porque supuestamente ha lanzado un mensaje antiamericano. Ah, bueno, anti gente blanca. De gente blanca. Pues, según él. Pero bueno, en ya fin. está. Muchísimas gracias a todas las personas que nos ven, nos escuchan y nos han acompañado hasta este momento. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias a la Verita Ciencia Sagrada atrás de todas las cosas. A mi amigo Aldo por la conversación. A nuestro amigo Bernie atrás en los controles. Y a todos y todos ustedes que nos ven, nos escuchan y nos comparten. Y demás, esto es Amor Fati. La infinita brevedad del ser. Hasta luego.